En los primeros años del siglo XIX, una joven princesa crecía en un solitario palacio en el corazón de Londres. Llevaba una vida extremadamente protegida, observada y vigilada de cerca por sirvientes, ya que estaba destinada a ser la reina de Inglaterra. Durante la mayor parte de su infancia, sus dominios se reducían al salón de juegos. Pero más allá de sus paredes, se fraguaba un poder que cambiaría el mundo más rápida y dramáticamente que en cualquier momento de su historia. Y la convertiría a ella en la gobernante de más de un cuarto de su población. Esta es la historia de la niña que crecería para reinar en el mayor imperio de la historia del mundo. De las energías dinámicas que lo crearon y las oscuras fuerzas que amenazaron con destruirlo. Esta es la historia del imperio de la reina Victoria. El imperio británico, el imperio de la reina Victoria, motor de cambio. El reinado de la reina Victoria vio el nacimiento del mundo moderno. En Gran Bretaña, en la primera mitad del siglo XIX, se liberó una fuerza que haría tambalear a muchas dinastías y cambiaría la vida de casi todos los seres humanos del planeta. El vapor era el genio de la edad moderna, y fueron los británicos quienes lo dejaron salir de la botella. Convertiría a su pequeña isla en el taller del mundo. Construirían ferrocarriles y barcos de vapor para extenderse por el globo y forjarían las armas para gobernarlo. Pero mientras enviaban a sus exploradores y ejércitos a los rincones más lejanos de la Tierra, se enfrentarían a un desafío aún mayor: los infranqueables rápidos y los nativos hostiles. Este desafío se resumía en si debían utilizar su poder para el bien o para el mal, mejorar el mundo o meramente subyugarlo. La lucha por cómo utilizar su poder dividiría a los hombres más famosos de la era victoriana. Misioneros como David Livingstone, ingenieros como Isambard Kingdom Brunel, héroes militares como Gordon de Khartoum, escritores como Charles Dickens, y políticos como William Ewart Gladstone y Benjamin Disraeli. Confrontaría a Victoria con una revolución industrial, social y finalmente política. Una revolución que amenazaría su herencia, su trono y hasta su vida. En 1819, el año en que nació Victoria, el mundo se asemejaba más al de griegos y romanos que al actual. La mayoría de la gente vivía y trabajaba la tierra. Disponían de pocas máquinas y las que tenían se movían gracias al viento o al agua, o más comúnmente, tiradas por caballos. Los grandes percherones de la vieja Inglaterra limpiaban el terreno, araban los campos y transportaban sus productos a los mercados. La fuerza de los caballos establecía el límite de velocidad y el medio más rápido de transporte público era la diligencia tirada por caballos. Estas pesadas diligencias se balanceaban y traqueteaban por los caminos de Gran Bretaña a solo 15 kilómetros por hora. En 1830 las utilizó con mucha frecuencia un joven periodista, Charles Dickens, quien comparó la experiencia con ser desmembrado en vida en una rueda de tortura. Ninguna forma de castigo, escribió, puede ser más eficaz. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Gran Bretaña había sido la pionera de la era del vapor.
La primera locomotora de vapor proclamaría una revolución que le daría a Gran Bretaña una ventaja decisiva sobre sus rivales comerciales, pero que haría temblar hasta la médula su estabilidad social y política. En 1829 se terminó el primer ferrocarril público, uniendo las ciudades de Liverpool y Manchester. Las locomotoras de George Stephenson corrían sobre las vías de hierro a la sorprendente velocidad de 55 kilómetros por hora. Pero la ceremonia de inauguración se vio ensombrecida por un lamentable incidente. Un importante miembro del gobierno fue atropellado por la locomotora más rápida de Stephenson, la Rocket, falleciendo a consecuencia de ello. Había llegado el mundo moderno. Las gigantescas máquinas movidas por el vapor estaban cambiando una forma de vida que había durado siglos. Pero esta visión del poder y el progreso también tenía un lado oscuro, consecuencia de las ricas recompensas. Los británicos de esa época eran maestros no solo en la producción industrial, sino también en los medios para distribuir por todo el mundo los productos que fabricaban. Estaban en la cima del mundo. Creo que eso les produjo la sensación de que habían alcanzado el fuego de Prometeo. Hacían cosas que nadie más podía hacer y podían hacer cualquier cosa. En la mitología griega, Prometeo le dio a la humanidad el regalo del fuego. Si los británicos suponían que los dioses les habían hecho un regalo de la misma magnitud, muy pronto descubrieron que tenían que pagar un precio terrible. Convulsiones sociales, privaciones físicas y una desesperada miseria que convirtió grandes zonas de esta tierra, verde y agradable, en un infierno viviente. Inglaterra estaba realmente en la cúspide de lo que consideramos la revolución industrial. De hecho, había sufrido una gran cantidad de cambios. Un tremendo crecimiento de la población que se desplazaba en masa a las ciudades. Por ello no había viviendas suficientes, los servicios eran horribles, masificación, unas condiciones extremadamente malas. La gente moría a edad temprana, había muchos accidentes y enfermedades industriales, había muchas probabilidades de morir antes de cumplir los 45 años. En ese momento no había ninguna protección. Nosotros hablamos del gran boom victoriano, pero fue la gran inseguridad victoriana. Era un mundo de éxito o fracaso, riqueza o pobreza, dinámico e inseguro, el que Victoria heredó cuando a los 18 años de edad emergió del lujoso capullo de su palacio para ser coronada reina de Inglaterra. Con apenas 1,5 metros de estatura, tenía un gran entusiasmo por la vida y, al igual que su pueblo, era un amasijo de contradicciones. Comía abundantemente, pero se preocupaba por su peso. Le gustaba montar a caballo, pero odiaba el ejercicio. La describieron como terca y malhumorada, buena y generosa. Los miembros de su gobierno se asombraban ante su dignidad y madurez. Pero le confió a su primer ministro que cuando paseaba por sus jardines sentía el irreprimible deseo de tumbarse sobre la hierba. Muchos, incluyendo al escritor Thomas Carlyle, suponían que la superarían las fuerzas que se agitaban fuera de los muros de su palacio. Pobre pequeña reina. Tiene una edad en la que a una joven no se le confía ni la elección de un sombrero. Pero se le ha asignado una tarea ante la cual se encogería hasta un arcángel. Victoria había llegado al trono en un momento en el que la monarquía y la idea del imperio eran igualmente repugnantes para muchos de sus súbditos. Su abuelo,
el loco rey Jorge III había perdido las colonias americanas. Y su tío Jorge IV era tan ampliamente despreciado que su muerte se celebró con borracheras en las calles de la capital. Victoria llegó al trono en un momento en el que el prestigio de la monarquía estaba cayendo. Sus dos tíos, Jorge IV y Guillermo IV, eran grandes bebedores y mujeriegos, y muy alejados, por así decirlo, de su pueblo. Creo que llegó al trono consciente de que debía intentar rescatar a la monarquía, convertirla en una monarquía cristiana. Ella era una mujer muy religiosa y se veía a sí misma como una gobernanta cristiana de un pueblo cristiano, como un benevolente señor rural consideraría a sus campesinos. Pero Gran Bretaña ya no era una tierra de campesinos. Los súbditos de Victoria abandonaban las granjas para ir a las fábricas. Cambiaban sus casitas en el campo por los barrios bajos de la ciudad. Gran Bretaña sufría la primera revolución industrial de la historia del mundo. Vería el nacimiento del sistema fabril, las líneas de producción, la era de las máquinas. Cambiaría no solo la naturaleza de la industria, sino la de la sociedad, tal vez incluso de la humanidad. Charles Dickens describe una de las nuevas ciudades fabriles en la que muchos de los súbditos de Victoria se veían obligados a vivir. Era una ciudad de máquinas y altas chimeneas, de las que salían interminables serpientes de humo que se enrollaban sobre sí mismas. Tenía un canal negro y un río de color púrpura con un tinte maloliente. Vastas aglomeraciones de edificios llenos de ventanas de los que salía un ruido tembloroso durante todo el día y en la que los pistones de las máquinas de vapor subían y bajaban monótonamente como la cabeza de un elefante en un estado de locura melancólica. Este era un mundo muy alejado del de la joven reina, con sus palacios y sirvientes. ¿Qué podía ella saber de la gente que vivía en esas ciudades o de las máquinas que ahora regían su vida cotidiana? Todo se ponía en movimiento a las mismas horas, con los mismos sonidos, sobre los mismos pavimentos para hacer el mismo trabajo. Cada día era igual que el ayer y el mañana. Y cada año el equivalente del pasado y el siguiente. Una vez, durante un viaje por las zonas industriales, la reina vio de pasada este otro mundo. Sintió un gran desagrado y horror. Es otro mundo. En medio de tanta riqueza, parece que solo hay chimeneas, hornos encendidos rodeados de casas miserables. Y si a esto añadimos una atmósfera densa y negra, tendremos una primera impresión de la vida que un tercio de mis pobres súbditos se ven obligados a llevar. Puede que Victoria simpatizara con la situación de su pueblo, pero le faltaba la habilidad necesaria para evitar que su país se viera inmerso en una violenta revolución que muchos temían fuera inevitable. Sin embargo, pronto recibiría consejos de un tutor mucho más agradable de lo que podía haber imaginado. Cuando tenía 20 años, se le presentó a Victoria un pretendiente para que diera su conformidad, su primo alemán, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo. Poco antes le había dicho a su primer ministro: Me asusta la idea de casarme. Estoy tan acostumbrada a hacer lo que me place que apostaría 10-1 a que no estaría de acuerdo con nadie.
Pero ahora cambió de opinión. Al ver a Alberto, todo eso cambió. Es realmente encantador y exageradamente guapo. Con unos ojos azules preciosos, una nariz exquisita y una boca preciosa, con un bigote delicado. Un cuerpo maravilloso, hombros anchos y una cintura proporcionada. De pronto allí estaba Alberto, con un aspecto resplandeciente, y ella dispuesta a proponerle en matrimonio, cosa que hizo al día siguiente. Tenía que proponérselo ella porque era la soberana. Por supuesto, Alberto estaba preparado y dispuesto a decir que sí. Le habían ofrecido el empleo de príncipe consorte de la reina más grande del mundo. Era un trabajo que cualquier hombre en su situación habría aceptado, y además no tenía otro empleo. Se convocó al príncipe para que acudiera a ver a la reina en su salón. Llegó cuando yo estaba sola y le dije que suponía que sería consciente de por qué le había hecho llamar y que me haría muy feliz si consintiera a mis deseos. Me dijo que sí. Sentí que era el momento más feliz y brillante de mi vida. Cuatro meses después, el país celebraba el enlace real. Pero la fanfarria oficial enmascaró una clara falta de entusiasmo popular por la boda. Incluso mientras se vestía para la ceremonia, Victoria era consciente de que muchos de sus súbditos veían con consternación la elección de su esposo. Alberto era extranjero y pobre. El Parlamento reflejó el sentir popular. Se negaron a otorgarle a Alberto el título de rey. De hecho, se negaron a concederle ningún título. Durante la ceremonia, Victoria prometió honrar y obedecer a un marido que ahora, como súbdito leal, estaba obligado a honrarla y obedecerla. La esposa del embajador americano, una de las invitadas, comentó la ironía de un príncipe alemán pobre dotando a la reina con todos los bienes materiales. El príncipe se había ganado la mano de una reina, pero le sería más difícil ganar el corazón de su pueblo. De momento, la pareja real tendría que conformarse con su mutuo amor. Victoria escribió en su diario el alivio que sintió cuando pudo escapar de los invitados a la recepción. Luego, mi querido Alberto me llevó abajo, donde nos despedimos de mamá y nos fuimos. Yo y Alberto solos. Victoria había elegido pasar la luna de miel a pocos kilómetros de Londres, en el antiguo castillo de Windsor, propiedad de los reyes y reinas de Inglaterra desde el siglo XII. Según parece, la noche de bodas fue muy bien. A la mañana siguiente le dijo al primer ministro que habían pasado una noche maravillosa, que no había dormido mucho, y en su diario anotó que mi querido Alberto me ayudó a ponerme las medias por la mañana. Para consternación de Alberto, Victoria se negó a tomarse más de 4 días de descanso de los asuntos de gobierno. «Soy la reina de Inglaterra», como amablemente le regañó. Eso daba lugar a la cuestión de ¿qué era Alberto? Él sabía que tenía que encontrar alguna ocupación, aunque solo fuera para hacer más soportable su vida. ¿Qué otra cosa podía hacer aparte de asegurar la sucesión? Y tuvo que buscar otra tarea, es decir, algún trabajo viril y útil para la administración. Eso era algo difícil, porque Victoria no quería delegar. Ella quería reinar, quería gobernar, quería quedarse a solas con sus consejeros, dejando a Alberto a un lado. Lo único que tenía que hacer al principio era secar su firma. En palacio tenían mesas uno junto al otro, y su trabajo era secar las firmas.
Cuando iban juntos en su carruaje, era Victoria quien invariablemente cogía las riendas, provocando chistes sobre quién mandaba en realidad. Era una faceta del carácter de la reina que creó problemas a otros hombres de su vida, notablemente a los miembros más importantes del gobierno de Su Majestad. Puede que la reina quisiera gobernar sola, pero en realidad tenía que hacerlo con el consentimiento del Parlamento. Los anteriores reyes y reinas de Inglaterra habían aceptado las reglas que les obligaban a elegir al gobierno de entre aquellos hombres que contaban con la mayoría en la Cámara de los Comunes. A Victoria esto le resultaba difícil. Era una joven testaruda que constantemente rechazaba los límites de su poder. Muy pronto sus ministros se dieron cuenta de que Alberto tenía más paciencia para los complejos asuntos de Estado y animaron a Victoria para que le permitiera quedarse en sus regulares encuentros. Pronto haría mucho más que secar la firma de la reina, cuando ésta se vio sorprendida por un acontecimiento que la distraería de los asuntos de gobierno. Cuando Victoria se quedó embarazada, empezó a sentir molestias, las normales asociadas con el embarazo, por lo que le dio a Alberto más tareas. Este empezó a escribir sus cartas, a reunirse con sus ministros, y Alberto se convirtió en efecto en un soberano asociado. El secretario jefe del gobierno comentó que a pesar de que Victoria ostentaba el título, Alberto realizaba los deberes y funciones de la soberana. A todos los efectos, era el rey. Alberto era un intelectual. Entendía las cosas con gran rapidez. Enseguida aprendió inglés. Leía mucho. Sabía todo lo que estaba ocurriendo. Leía todo el correo que llegaba en las cajas rojas del gabinete. Alberto estaba, de hecho, tomando el mando. Alberto sentía un gran interés por la industria y los inventos, y quería que la reina lo compartiera. La introdujo en los desarrollos de la tecnología que, sin su entusiasmo, podrían haberle parecido demasiado complejos, mecánicos y mugrientos para que les prestara su real atención. Intentó abrirle los ojos a las ideas y opiniones que estaban desarraigando la vieja Gran Bretaña. Ideas y opiniones que estaban a punto de conmocionar al mundo. Alberto consideraba que el mundo iba a cambiar, tanto si les gustaba como si no. Y quería que cambiara de forma que fuera útil para el pueblo. Quería que mejorara su nivel de vida. Quería que la riqueza estuviera mejor distribuida. Quería que más gente se beneficiara de los nuevos inventos. En este sentido, era un liberal. En 1842, el príncipe realizó un viaje en uno de los nuevos ferrocarriles, The Great Western, que unía Londres con el puerto de Bristol, en la costa oeste de Inglaterra. Los 180 kilómetros de viaje, que habría tardado 15 horas en diligencia, el ferrocarril los recorrió en 3. Al final del trayecto le esperaba el hombre que lo había construido, un hombre cuyo nombre tenía un toque de grandeza que coincidía con la época que le había tocado vivir, Isambard Kingdom Brunel. Era el ingeniero más famoso del mundo y dedicó su vida a que este fuera un lugar más pequeño. Victoria había heredado un imperio que se extendía por todo el globo, pero sus diseminadas posesiones estaban separadas por miles de kilómetros de océano. En los días de los barcos de vela podían tardarse 3 meses en cruzar el Atlántico, 6 en llegar a India, incluso más para llegar a los dominios de la reina de Australia y Nueva Zelanda. Brunel dominaba la tecnología para unir estos elementos dispares y así conformar un imperio. Había concebido el SS Great Britain como el primer barco de vapor de hierro, con un tamaño que doblaba el de cualquier otro jamás construido. Fue diseñado para reducir el viaje cruzando el Atlántico de 3 meses a solo 15 días. Brunel personificaba el espíritu de la ambición sin límites que sería el sello del imperio de Victoria.
Aprovechó la oportunidad de la visita del príncipe Alberto para convencerle del potencial de este método nuevo y dinámico de transporte. Los barcos de vapor habían sido ridiculizados por sus críticos, quienes sostenían que necesitarían tanto carbón para sus máquinas que no quedaría espacio para ningún cargamento. Brunel demolió este mito con una compleja ecuación matemática. En términos más simples, demostró que cuanto más grande fuera el barco, mayor sería el espacio disponible para mercancías, pasajeros o tropas. Era el principio del fin de los grandes días de la vela. El SS Great Britain sería el primero de una nueva raza de vapores oceánicos que unirían aún más la madre patria con sus posesiones imperiales. Y su capacidad de navegar en línea recta a despecho de vientos y corrientes tendría un impacto vital en otro de los grandes inventos de la era victoriana. En 1837, inventores de ambos lados del Atlántico habían creado simultáneamente el telégrafo eléctrico. Brunel sostenía que sus ferrocarriles proporcionaban la ruta perfecta para los cables del telégrafo que unirían ciudad con ciudad, mientras que sus barcos de vapor podían tender los cables del telégrafo por los mares para unir nación con nación. Brunel inspiró al joven príncipe con la visión del primer imperio moderno, un imperio basado no en la conquista, sino en el comercio y las comunicaciones. En 1845, Gran Bretaña era una superpotencia global. Tenía el monopolio de las últimas tecnologías basadas en el vapor. También poseía la mayor capacidad para fabricar y un gran superávit de capital. Si estos activos podían ser utilizados para conseguir los mejores resultados, los comerciantes británicos tenían que vender más barato, pero también comprar más barato. Y en 1840 era evidente que Gran Bretaña no podía producir el suficiente alimento para su pueblo, por lo que necesitaba comida barata. La visión de un imperio moderno y tecnológico se veía amenazada por la carencia de uno de los productos más básicos del mundo, grano. A pesar de los nuevos inventos, la agricultura británica no podía producir el suficiente pan para alimentar a los millones de personas que habían ido a las ciudades en busca de trabajo. Amenazaban con disturbios y rebeliones. América podía proporcionar grandes cantidades de grano, pero a ello se oponía el lobby más poderoso del Imperio de Victoria. Los terratenientes, los señores, eran el poder dominante en el Parlamento. Su riqueza provenía de la agricultura y estaban determinados a mantener los altos precios por sus cosechas, especialmente el grano. Utilizaron sus votos en el Parlamento para imponer unos impuestos más altos a las importaciones, las infames leyes del maíz, que llevarían al país al borde de la insurrección armada. El príncipe Alberto advirtió a la reina del serio peligro de una guerra civil con los fabricantes, los hambrientos y los pobres, uniéndose contra los aristócratas. Le dijo que solo podía terminar con la ruina de la aristocracia y el fin de la monarquía, y que podía llegar a ser una amenaza para la vida de Victoria. La crisis llegó a su punto álgido en la colonia británica más antigua, Irlanda. Durante el reinado de Victoria, toda Irlanda pertenecía a Gran Bretaña. La mayoría de las tierras eran propiedad de terratenientes ingleses que raramente visitaban sus fincas en Irlanda. Sus arrendatarios eran pobres agricultores irlandeses. La mayoría solo cultivaban patatas, que era todo lo que tenían para comer. Un viajero inglés escribió sobre las graves diferencias en bienestar económico. Los terratenientes son los primeros en recibir todo lo que da la tierra y los arrendatarios, por su trabajo, reciben pobreza y patatas. En 1845 la cosecha de patatas irlandesas se vio azotada por una misteriosa plaga que dejaba los tubérculos negros y podridos.
Las cosechas se perdieron. Varios testigos describieron la creciente angustia y desesperación. La angustia y el miedo se veían reflejados en todos los rostros. El desgraciado pueblo se retorcía las manos y se lamentaba amargamente por la destrucción que les había dejado sin comida. Durante un tiempo vivieron a base de ortigas y otras hierbas. Luego empezó la hambruna. Los magistrados ingleses entregaban sombríos informes. Entré en algunas de las casuchas. En la primera, 6 esqueletos hambrientos, aparentemente muertos, estaban amontonados en un rincón. Me acerqué a ellos horrorizado y descubrí, por sus leves gemidos, que estaban vivos. Capitán Wynne, oficial del ejército británico. Madres temblando en la nieve y la aguanieve, lanzando exclamaciones de desesperación, mientras los niños gritaban de hambre. Puedo soportar cualquier otra cosa que pueda encontrar aquí, pero esto no puedo resistirlo. El gobierno ayudaba en forma de trabajo y alimento, pero no era suficiente. La reina escribió desde el castillo de Windsor para quejarse de que el maíz del gobierno no llegaba a la gente que pasaba hambre. Después de todo lo que hemos hecho para proporcionarles alimentos a los necesitados, los terratenientes se apropian del maíz del pueblo y usan el trabajo de los pobres para mejorar sus propiedades a costa del erario público. Se horrorizó al saber que los muertos eran enterrados sin ataúd en fosas comunes. En 1846, una viajera americana fue en barca hasta las islas occidentales. No se veía nada con vida, excepto ocasionalmente algún perro. Dije sin pensar, ¿cómo es posible que los perros estén tan gordos y tengan el pelo tan lustroso cuando no hay comida para el pueblo? ¿Se lo digo?, preguntó el piloto. Mientras los perros buscaban comida entre las tumbas, 1,5 millones de personas morían de hambre. Muchos arrendatarios que no podían pagar sus rentas fueron desahuciados por los terratenientes. 2 millones de irlandeses emigraron en viejos barcos plagados de enfermedades, conocidos como barcos ataúd. Los que sobrevivieron al viaje fueron llevados a los barrios bajos de Nueva York y Boston, Liverpool y Glasgow. Fue uno de los grandes desastres humanos de la historia. El Parlamento británico estaba dividido. En un lado estaban los terratenientes, en el otro los librecambistas, que advirtieron que a menos que las leyes del maíz fueran revocadas, corrían el riesgo de una revolución violenta. Pero los terratenientes se enrocaron, liderados por un hombre que estaba destinado a convertirse en uno de los estadistas más sobresalientes de la época, Benjamin Disraeli. Disraeli era un inverosímil defensor de los intereses de la tierra. A pesar de que había sido bautizado, su familia era judía en un tiempo en el que los judíos no podían ocupar cargos públicos en Inglaterra. El joven Disraeli tenía el estilo elegante de un hombre de buena posición, pero solo en apariencia. No tenía dinero, ni tierras, ni amigos de buena posición. Bromeaba diciendo que había nacido en una biblioteca, y sin duda, su padre tenía una de las bibliotecas más importantes de Londres. A los 20 años de edad, Disraeli abandonó el ejercicio de la abogacía para escribir novelas románticas. Pero su objetivo al escribir era pagar las enormes deudas que había contraído jugando a la bolsa. Su verdadero interés estaba en la política. La entrada de Disraeli en política fue muy difícil. Le molestaban constantemente por ser judío.
La gente aparecía en las campañas electorales con asnos y le decían: vuelve a Jerusalén. Tuvo que enfrentarse a desagradables y crueles muestras de antisemitismo, pero algo a destacar en Disraeli era su determinación. Cuando por fin llegó al Parlamento, su estilo florido de hablar y su forma de vestir causaron sensación. Vestía con ropas que sorprendían a la gente. Llevaba trajes llamativos, muchas joyas y cadenas en el chaleco, anillos por encima de los guantes y tenía el pelo muy rizado. Le gustaba sorprender a la gente. Y sin duda sorprendió a la Cámara de los Comunes. Su primer discurso fue acallado por un torrente de risas y abusos. Siéntate. Vamos. Me sentaré ahora, pero llegará el momento en que me oirán. Disraeli modificó su forma de vestir y adaptó sus discursos al estilo del Parlamento. Su momento llegaría con la batalla de las leyes del maíz. Muchos de esos caballeros rurales no eran muy buenos hablando, pero Disraeli era un orador brillante. Acertados o equivocados, si están equivocados... Le dieron la oportunidad que había estado esperando. Y con los actuales gobernantes... Pero el oportunismo de Disraeli le ganó muchos enemigos en el Parlamento. Con mucho, el más importante de ellos era William Ewart Gladstone. El padre de Gladstone había sido propietario de esclavos en las Indias Occidentales. Y Gladstone se sentía atormentado por un profundo sentimiento de culpabilidad que le ayudó a convertirse en la conciencia del Imperio Británico. Lo más importante de la vida de Gladstone es que cuando tenía un problema, cualquier problema político, hablaba con Dios, le pedía que le guiara. Dios estaba en el centro de su vida, en el centro de su ser político. Y cuando consideraba al imperialismo se decía: ¿es esto piadoso? Y decidió que no lo era. Gladstone había sido elegido miembro del Parlamento como Tory o conservador, pero la hambruna irlandesa repugnaba a su conciencia y cambió de bando para unirse a los liberales y los librecambistas. La batalla resultante provocaría una enemistad de por vida entre los dos políticos, Disraeli y Gladstone, una enemistad que dividiría a la Inglaterra victoriana. Pero no había duda del partido que había tomado la reina. Cuando por fin el Parlamento votó la revocación de las leyes del maíz, el príncipe Alberto apareció en la tribuna del público para demostrar el apoyo real a los librecambistas. Los insultos procedentes de los bancos de los Tory le obligarían a abandonar, y la reina lanzaría un feroz ataque contra sus críticos. Caballeros que solo se dedican a cazar durante todo el día, que por las tardes beben clarete u oporto y nunca estudian o leen sobre estas cuestiones. Con el tiempo, los librecambistas pudieron convencer al número suficiente de Tories para acabar con el poder de los terratenientes. Las leyes del maíz fueron revocadas y por fin Gran Bretaña abrió sus puertas a las cosechas de grano de América. Muchos temían que fuera demasiado tarde. La tenaz resistencia de los terratenientes provocó la furia popular en pueblos y ciudades de Gran Bretaña, y en un momento muy peligroso para la familia real británica. 1848 sería el año de la Revolución. Empezó en el sur de Italia y se extendió rápidamente por la Europa continental. La turba armada se echó a la calle, asaltando los palacios de sus gobernantes y haciendo ondear la bandera roja de la revolución. Desde el santuario de su castillo medieval de Windsor, la soberana le confió a su tío Leopoldo, rey de los belgas. El estado de la política en Europa es crítico y una siente gran ansiedad por el futuro. La revolución haría tambalear los tronos de Francia, Rusia, Alemania, Austria, Italia, España y Turquía. Y no solo el trono de Victoria corría peligro. Los disparos fallaron, pero fue el primer atentado serio contra la vida de Victoria. Y no sería el último.
En la primavera de 1848, el gobierno de Victoria temía que la revolución hubiera llegado a Gran Bretaña. Sus agentes informaron de que 1 millón de hombres planeaban reunirse en Londres para marchar sobre el Parlamento. El pánico se apoderó de la capital. En los puentes sobre el río Támesis se colocaron cañones. Miles de policías y soldados fueron llamados a Londres. El temeroso gobierno instó a la familia real a subir a un tren para que fuera a su palacio junto al mar, en la costa sur de Inglaterra. Alberto estaba muy asustado. Victoria estaba asustada, pero no quería irse. Creía que sería poco heroico abandonar. Pero parecía que pudiera estallar una auténtica revolución. Mientras la familia real iba en busca de refugio seguro, Londres se preparaba para resistir la invasión de 1 millón de hombres decididos a iniciar una revolución sangrienta. Pero en la mañana del 10 de abril solo aparecieron 30.000 manifestantes. Eran superados en número por 100 soldados y policías especiales. Al primer brote de violencia, los líderes de la protesta perdieron el valor. Imploraron a la muchedumbre para que se dispersara. Luego, el tiempo echó una mano. La amenazante revolución se ahogó en el violento estallido de la lluvia británica. Habían esperado reunir a cientos de miles de manifestantes para cruzar los puentes y marchar sobre el Parlamento para presentar su monstruosa petición. De hecho, aparecieron muy pocos. Fue una gran decepción. Los ingleses no son revolucionarios. Cuando las noticias llegaron a la reina en su refugio isleño, se regocijó. Gracias a Dios. La manifestación ha sido un completo fracaso. La lealtad del pueblo en general ha sido impresionante. Y su indignación ante el hecho de que su paz se viera en peligro por unos hombres sin sentido y despreciables, inmensa. Pero el príncipe Alberto tenía una opinión más realista de la situación. Se había evitado la revolución, pero la amenaza seguía siendo tan fuerte como siempre. Alberto creía que la única forma de preservar la monarquía era mejorar las condiciones de los pobres. El pueblo británico tenía que ser convencido de que el libre comercio traería consigo una nueva era de paz y prosperidad, no solo para los fabricantes, sino para toda la nación. El problema era cómo convencerles. A Alberto le agradaba la idea de servirse del comercio para liberalizar el mundo en general. Le gustaba la idea de que el comercio creara comunicaciones y una vida mejor para los pueblos de todo el mundo. El príncipe Alberto creía que el libre comercio no solo era una teoría económica, sino que era casi como una religión. El libre comercio proporcionaría felicidad universal en todo el mundo. En 1849, el príncipe Alberto se reunió con uno de los grandes profetas de esta nueva religión, Henry Cole, escritor, artista, arquitecto y uno de esos caballeros victorianos llenos de ideas que podrían cambiar el mundo. Le habló al príncipe de su audaz sueño. Construirían la Catedral del Libre Comercio, un gigantesco templo en el corazón de Londres para exponer el arte y la industria de todas las naciones. Cada país del mundo sería invitado a enviar a Londres sus creaciones más hermosas y útiles para unir el mundo en un sueño de paz universal por medio del comercio. El príncipe quedó extasiado. El príncipe Alberto era en muchos sentidos un idealista y esto serviría no solo para proyectar la majestuosidad de Gran Bretaña en todo el mundo, sino también para subrayar el hecho de que todos estaban relacionados. Victoria compartía el entusiasmo de Alberto y le nombró presidente de la Comisión Real para organizar lo que sería conocido como la Gran Exposición de Obras e Industria de todas las naciones. La primera feria comercial internacional. La reina ofreció uno de los parques reales, Hyde Park, en el centro de Londres para que se celebrara la exposición. Pero la visión del príncipe Alberto fue rechazada por las mismas fuerzas que se habían opuesto a la revocación de las leyes del maíz. Primero, objetaron que llegarían a Londres hordas de extranjeros. Había una gran preocupación de que los extranjeros invadieran el país, xenofobia. Creo que era algo endémico de la época. Les preocupaban las enfermedades que podrían llevar a la ciudad. Los críticos cambiaron sus ataques al mismo edificio.
El plan elegido por la Comisión Real parecía una bóveda gigantesca. Lo ridiculizaron. Pero cuando se supo que los árboles de una famosa avenida tendrían que ser talados para levantar el edificio, las risas se convirtieron en ira. Salvad los árboles se convirtió en un eslogan popular de los críticos de Alberto, tanto en la prensa como en el Parlamento. ¿Van a sacrificar los árboles para uno de los grandes fraudes, el mayor disparate, el colmo del absurdo jamás conocido? El objetivo de los ataques era el príncipe Alberto. Era ridiculizado como el rey no coronado del jardín de infancia real, el semental extranjero que podía engendrar 9 hijos, pero que servía para poco más. Pero tras las burlas se temía que Alberto representara una amenaza al orden establecido. En cierto modo, Alberto iba muy por delante de su tiempo. La gente del gobierno no quería moverse tan deprisa como Alberto. Por ello se convirtió en alguien sospechoso para los políticos que eran más conservadores que él. Victoria y Alberto no sabían qué hacer. No solo estaba en juego la reputación de Alberto, era su sueño, el sueño de que el comercio mundial podría garantizar la paz en el mundo. El príncipe escribió desesperado a su hermano Ernesto. Probablemente seremos derrotados y tendremos que olvidarnos de la exposición. Verás, nuestra vida no es un lecho de rosas. Luego, con el proyecto al borde del fracaso, llegó ayuda de una fuente inesperada. Joseph Paxton era el hijo de un granjero que había empezado a trabajar a los 15 años como ayudante de jardinero en la gran propiedad del duque de Devonshire, en el norte de Inglaterra. Pero al igual que Brunel, Cole y otros muchos victorianos, Paxton creía en sí mismo. Y tenía una gran imaginación que veía más allá de los límites de las plantaciones del duque. Sus ideas para mejorarlas llamaron la atención de su noble patrono. Fue ascendiendo rápidamente. A los 40 años dirigía la hacienda del duque y era un hombre independiente adinerado con inversiones en puentes, ferrocarriles y fábricas de gas. Incluso fundó un periódico con Charles Dickens como su director. Paxton era el típico empresario victoriano que parecía sobresalir en todo. Sabía que la exposición del príncipe Alberto estaba destinada al fracaso sin un edificio. Así que empezó a diseñar uno. Hizo un bosquejo preliminar en papel secante durante una reunión de directivos de una de sus compañías de ferrocarriles. Era un gigantesco invernadero. El príncipe Alberto y su equipo estaban encantados. Un edificio a base de cristal podía ser levantado rápidamente y ya no sería necesario talar los árboles de Hyde Park. Los críticos fueron silenciados de un plumazo. En el otoño de 1850, un ejército de 2000 obreros descendió sobre Hyde Park. El vasto armazón de hierro, con una extensión de casi 8 hectáreas, se levantó en solo 9 semanas. A la semana siguiente, 80 vidrieros acoplaron 18.000 paneles de cristal. Los críticos rezaban para que cayera una violenta granizada, pero esperaron en vano. El precioso edificio de Paxton conquistó el corazón de la nación. Fue inaugurado por la reina y el príncipe Alberto el 1 de mayo de 1851 e inmediatamente fue conocido como el Palacio de Cristal, Crystal Palace. Por lo que respecta al público, era arquitectónicamente mágico. Era un edificio maravilloso. No se parecía en nada a lo que habían visto antes. Eso, en sí mismo, creo yo, marcó un glorioso principio.
Por primera vez, los victorianos vieron su valiente nuevo mundo en una exposición, con todas sus novedades e invenciones. Estaban encantados. Tuvo un impacto tremendo. Todo el mundo estaba ansioso por ver este nuevo edificio y lo que había en su interior. En 3 meses lo visitaron más de 6 millones de personas. Si se considera que la población de Londres en esa época era de unos 2 millones, eso demuestra el impacto internacional que obtuvo. Pero fueron los logros de la industria británica los que sorprendieron a la muchedumbre que acudía al Palacio de Cristal. La gran exposición era un despliegue británico. Ningún otro país se acercaba en la producción de locomotoras, herramientas mecánicas, los símbolos de su grandeza industrial. Al entrar, se veían todos esos maravillosos artilugios, todos esos inventos, todas esas muestras del ingenio y la energía británica. Era un anuncio al mundo que decía: esta es la nación más progresista del mundo. Mirad lo que ha producido. ¿No os parece maravilloso? El Palacio de Cristal consiguió todo lo que había esperado el príncipe Alberto y mucho más. Convenció a millones de ciudadanos normales y corrientes de que la nueva tecnología podría proporcionar un futuro dorado, no solo para los ricos y privilegiados, sino para todos. Provocó un intenso fervor patriótico y orgullo de la monarquía, pero también sentimientos de supremacía nacional. La creciente convicción de que con tales motores de poder, los británicos podían conquistar el mundo. Después de la ceremonia inaugural, la reina dio las gracias. Dios bendiga a mi querido Alberto. Dios bendiga a mi querido país, que ha demostrado ser tan noble. Han inmortalizado el nombre de Alberto. El príncipe, más moderado, comentó que los acontecimientos del día habían sido muy satisfactorios. La gran exposición marcó el amanecer de una nueva era de libre comercio. Pero la visión de un mundo en paz y una hermandad de naciones del príncipe Alberto demostró ser más evasiva. En la década que siguió a la inauguración del Palacio de Cristal, Gran Bretaña se vería involucrada en 2 grandes conflictos que hicieron añicos las ilusiones de Alberto y colocó al Imperio de Victoria en un camino peligroso y sangriento hacia la dominación del mundo. En la primavera de 1852, la reina Victoria de Inglaterra y su marido el príncipe Alberto estaban en la cima del mundo. Victoria había sobrevivido a la amenaza de la revolución para aparecer más fuerte y más querida que nunca. Los británicos estaban inmersos en el mayor período de expansión de su historia. Pero sus intentos para exportar los valores victorianos al mundo provocarían un choque de culturas y convicciones que harían tambalear a la reina y a su imperio hasta la médula.
El Imperio Británico, el imperio de la reina Victoria, pasaje a la India. Durante el largo reinado de Victoria, 16 millones de británicos abandonarían la madre patria en busca de una nueva vida allende de los mares. Cada uno de ellos, tanto si iban en busca de fama o fortuna, amor o aventura, ayudaría a convertir el imperio de la reina Victoria en el mayor y más poderoso que había visto el mundo. Existía la sensación de que en esta isla, aunque entonces era preciosa, tranquila, orgullosa, rica, que había triunfado en todos los sentidos, había demasiado de todo. Se les había quedado pequeña, siempre sumida en la lluvia. Y allí lejos, al final de las rutas marítimas, había algo cálido, agradable y emocionante. Sonaban las campanas de los templos y los barcos navegaban por mares infinitos y los soldados luchaban. Era una visión maravillosa para alguien que hubiera crecido en esta pequeña isla. Pero a despecho de sus sueños y ambiciones personales, estos esperanzados emigrantes se llevaron con ellos un bagaje de ideas y valores, creencias y prejuicios que se extenderían hasta los más remotos rincones de la tierra y bañarían en sangre a una parte importante de ella. La mayoría de los que abandonaban la madre patria durante la década de 1850 se dirigían a los dominios autogobernados de la reina de Canadá, Australia y Nueva Zelanda o a las antiguas colonias de Estados Unidos. Otros se dirigían al país que posteriormente Victoria describiría como la joya más preciada de su corona, India. India era el mayor territorio más allá de los mares que cualquier imperio hubiera jamás poseído. Pero no había sido conquistado por el ejército británico, sino por una empresa comercial privada. La Compañía de las Indias Orientales había empezado con un solo almacén en la costa oeste de India. Cuando su comercio se veía amenazado por rivales europeos o gobernantes indios, la compañía declaraba la guerra. Contaba con un ejército propio de tropas nativas comandadas por oficiales británicos y europeos. Ganaban batalla tras batalla. Con cada victoria, miles de reclutas indios desertaban de las filas del enemigo derrotado. Prestaban juramento a su nuevo patrono. Para servir a la honorable compañía fiel y lealmente contra todos sus enemigos, mientras yo seguiré recibiendo su paga y comeré su sal. El juramento de lealtad era el vínculo más importante que unía a los británicos con India y también el más vulnerable. Durante el reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales, con su vasto ejército de nativos, controlaba una franja de territorio de India 10 veces el tamaño de las islas británicas, con una población 5 veces superior. Los comerciantes aventureros se habían convertido en conquistadores y los vencedores se quedaban con el botín. Los agentes que fumaban en narguile o nababos de la Compañía de las Indias Orientales se convirtieron en el prototipo de la vida esplendorosa con riquezas más allá de los sueños de sus compatriotas en Inglaterra. Generalmente eran ingleses bien educados de la clase media alta, que fueron en parte a ganar dinero, como casi todos hicieron, pero también para divertirse y vivir emociones y aventuras amorosas. Y para ir a un lugar donde los horizontes eran más amplios, había mayores oportunidades y el botín era más abundante. No tenían ninguna intención de mejorar nada, no eran nada intolerantes, por lo que muchos de ellos tenían amigos indios, algunos incluso esposa india, y muchas amantes indias, y tuvieron muchos hijos anglo-indios. Las amantes indias o bibis, como eran conocidas,
Eran una característica muy importante, casi oficial de la vida de la compañía. Tradicionalmente habitaba una casa conocida como Bibigar, donde vivía con cierto lujo con sus hijos y sirvientes. En los primeros días, la compañía había alentado a sus empleados blancos a casarse con mujeres indias, pero las bibis se habían convertido en una alternativa aprobada por todos. Se decía que las bibis estabilizaban a los hombres y enraizaban a la compañía en tierras indias. Un oficial escribió melancólicamente: son tan divertidamente juguetonas, están tan ansiosas por complacer, que uno se encoge ante la idea de enfrentarse a los caprichos o rendirse ante la furia de una mujer inglesa. Esto no divertía a una mujer inglesa en concreto. La animosa joven que se había convertido en reina de Inglaterra a los 18 años había madurado hasta convertirse en una mujer y madre orgullosa y a veces mojigata. Ella y el príncipe Alberto creían en lo que se conocería como valores victorianos, particularmente en la inviolabilidad del hogar y la familia y la supremacía de la religión protestante. Sus valores eran compartidos por la mayoría de los súbditos británicos de Victoria, ricos o pobres. A pesar de la miseria y pobreza de sus ciudades, los victorianos empezaron a verse como el pueblo elegido de Dios, con la misión de llevar el Evangelio a otras tierras. Todo ello se unió en dicho período, digamos a partir de 1815, para desarrollar una nueva actitud en Gran Bretaña. La sensación de que eran el semblante del futuro y el deseo de imponerlo a los demás. Estaban convencidos de que tenían el deber de hacerlo, civilizar a los pueblos. Y eso se conoce como misión civilizadora. Y a partir de estos años se produce un importante cambio en la actitud de los británicos con relación al pueblo indio. Esta sensación coincidió con nuevos inventos e iniciativas que acercarían aún más los dos mundos de Inglaterra e India, con horrendos resultados para ambos. En los años anteriores al Canal de Suez, el viaje de Inglaterra a India se hacía rodeando el extremo sur de África, un viaje de 21.000 kilómetros que podía durar hasta 6 meses en un barco de vela. Pero en 1837, el primer año del reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales empleó a un oficial naval retirado para encontrar la ruta más rápida. Thomas Waghorn era un victoriano típico de los que ampliarían el imperio británico. Parte aventurero, parte visionario, parte hombre de negocios. Propuso un atajo para llegar a India cruzando Egipto y por el Mar Rojo. La mayoría pensó que estaba loco. Cruzar Egipto por tierra representaba enfrentarse a los bandidos, y el Mar Rojo era proclive a las tormentas repentinas, lo que lo convertía en muy peligroso para los grandes barcos de vela. Pero Gran Bretaña había iniciado la era del vapor, y Waghorn apostó a que los barcos de vapor podrían navegar por el Mar Rojo sin temor al viento ni las corrientes. Para aprovisionarse de carbón utilizó el puerto de Aden, la primera colonia adquirida en el reinado de Victoria. Muy pronto, servicios regulares navegaban por el Mar Rojo entre Aden y Suez. Para suavizar la travesía por Egipto se emplearon métodos más tradicionales, camellos, carruajes y sobornos para comprar a los bandidos importantes. En poco tiempo, Waghorn dirigía un próspero negocio, pero su atajo a Oriente crearía problemas inesperados en India. El largo viaje por mar rodeando el Cabo desanimaba a muchas mujeres inglesas a reunirse con sus maridos en el lejano Oriente. Pero el atajo de Waghorn hizo que el viaje a India fuera más fácil para ellas. Además de las esposas, acudieron miles de jóvenes mujeres con la intención de atraer a los cotizados solteros de la compañía.
Estas mujeres producirían un efecto dramático en el estilo de vida que disfrutaban los hombres que gobernaban India. Con la llegada de las mujeres, se produjo la tendencia de establecer distintos enclaves para europeos, conocidos como acantonamientos, que normalmente se encontraban en las afueras de las ciudades. Y en estos lugares, los europeos vivían en sus propias casas y se relacionaban entre ellos. Ni siquiera iban a la ciudad a hacer las compras. Disponían de sus propias tiendas para no tener que ir a los bazares de los nativos. Estaban totalmente aislados. Y en esta situación, las mujeres europeas tenían muy pocos contactos con el mundo exterior. Su principal contacto con los indios eran los sirvientes, y eran personas a las que mandaban considerándolas inferiores. Aprendieron algunas palabras hindúes que, con frecuencia, eran las formas más insultantes de dirigirse a la gente. Lo hacían porque así se trataba a los sirvientes. Y por supuesto estaba el aspecto sexual. No querían que sus hombres se asociaran con mujeres indias, algo fácil de entender. Pero así se abría una brecha en las relaciones entre británicos e indios. Las divertidas bibis fueron apartadas lentamente, aunque no del todo. Ahora, en vez de pasar las horas libres en las bibigar o con sus hombres en los barrios nativos, se esperaba que los agentes de la compañía se fueran a su bungalow, al seno de su familia inglesa. Pero era un seno que con frecuencia temblaba con la indignación de lo que se vislumbraba más allá de los acantonamientos europeos. La hija de un comerciante inglés de Lucknow se quejaba amargamente. Por lo que sabemos, nunca barren las calles y hay tal número de moscas que a veces las tiendas solo pueden abrirse por la noche. Y además están infestadas de monos que sin ningún escrúpulo roban todo lo que pueden. Tales mujeres se escandalizaban ante las historias de los placeres que disfrutaban los gobernantes nativos en la privacidad de sus palacios y de los más asequibles en las casas de Natch de los barrios nativos. Pero no solo eran las mujeres inglesas las que exigían cambios. Los mismos barcos procedentes de Inglaterra también llevaban misioneros que estaban dispuestos a que India fuera no solo más civilizada, sino más cristiana. Los misioneros que llegaban eran muy intolerables con las religiones indias, especialmente el hinduismo, que ellos veían como una religión de supersticiones, suciedad y miseria, pero también como de idolatría. Tenemos que unirnos para condenar los bárbaros y obscenos ritos de la superstición hindú. El presidente de la Compañía de las Indias Orientales, un evangelista ferviente, sugirió que la compañía debería hacer algo más en India que ganar dinero. Podríamos difundir entre los nativos, sumidos desde hace tiempo en la oscuridad del vicio y la miseria, la luz y la benigna influencia de la verdad. Es evidente que en la India se llevaban a cabo ciertas prácticas que para cualquiera eran censurables. La más inquietante de estas prácticas era la tradición india del sati, quemar a la viuda viva en la pira funeraria de su esposo muerto, ritualmente preparada por el sacerdote con agua, leche y miel. Cuando una delegación de notables indios protestó que el sati era una costumbre respetable de su pueblo, el general Sir Charles Napier habló en nombre de muchos de sus compatriotas. Mi pueblo también tiene una costumbre. Cuando los hombres queman vivas a las mujeres, les colgamos.
Podemos justificar los intentos británicos para erradicar dichas prácticas, pero no podemos justificar la forma en que las convirtieron en símbolos de la degeneración de los indios. Menospreciaban las creencias de los indios, ridiculizaban abiertamente sus religiones y costumbres y se comportaban de forma que sugerían a muchos indios que el momento del cambio se estaba aproximando y que sería imparable. Algunos indios decidieron oponer resistencia. Lucharían y morirían para defender sus religiones y cultura. Uno de ellos era un joven musulmán llamado Azimullah Khan. Demostraría ser uno de los enemigos más peligrosos de los británicos. Su relación con los británicos empezó de niño, cuando su madre le llevó a una misión cristiana del norte de India. El hambre asolaba la región y madre e hijo estaban hambrientos. Fueron aceptados en la misión. Azimullah fue educado en la escuela de la misión, donde aprendió inglés y francés. Pero era musulmán de nacimiento y resistió todos los intentos para convertirlo al cristianismo. Cuando abandonó la misión, aceptó un trabajo como khitmutgar o mayordomo en la casa de una familia inglesa. Se unió al gran ejército de sirvientes que atendían a las necesidades de los británicos en India, desde los punkawalash, que abanicaban el aire en los sofocantes bungalows, hasta las ayas, que cuidaban de los niños, y los orgullosos khitmutgars, que servían la mesa. Muchos fueron fieles a las familias británicas durante toda su vida. Pero otros alimentaron un resentimiento amargo, incluso asesino, contra los sahibs y mensahibs, cuyos caprichos tenían que satisfacer. Uno de ellos era Azimullah Khan. En 1850, Azimullah se unió a los seguidores de un noble indio que también tenía sus quejas contra los británicos. Nana Sahib era el líder de la en otros tiempos poderosa nación hindú, los Marathas, que habían sido derrotados por los ejércitos de la Compañía de las Indias Orientales. El padre de Nana recibía una pensión anual de la compañía para que su familia viviera con estilo principesco y para mantener un pequeño ejército. Pero cuando su padre murió, la pensión desapareció con él. Su enfurecido heredero, Nana Sahib, decidió apelar a los directivos de la Compañía de las Indias Orientales en Londres. El hombre que eligió para representarle fue Azimullah Khan. En 1853, Azimullah viajó a Gran Bretaña, esperando ver la gran fuente de poder que tanto había impresionado a los escritores musulmanes antes que a él. No es posible sin la voluntad de ese ser supremo que esta pequeña isla, que en el globo parece un lunar en el cuerpo de un hombre, domine gran parte del mundo, manteniendo al resto atemorizado. Azimullah quedó sorprendido por el humo y la miseria de Londres. Aquí no encontraba la riqueza ni la dignidad mantenida por los británicos en India. En vez de ello, vio a borrachos y prostitutas, a mendigos y golfillos de la calle. Familias enteras caminando penosamente hasta las fábricas y talleres.
En la sala de calderas del imperio, el humo y la suciedad cegaron a Asimullah y no vio ni el poder ni la riqueza. Cuando la Compañía de las Indias Orientales rechazó su petición en nombre de Nana Sahib, Asimullah se indignó. Inglaterra lamentará la forma en que ha utilizado a mi amo. Parecía una amenaza vacía, pero el destino le proporcionaría la oportunidad y el arma. Cuando Asimullah inició su viaje de vuelta, los británicos se precipitaban a la primera guerra importante del reinado de Victoria. La provocó el miedo por la seguridad del eslabón terrestre del viaje a India, dirigido por Thomas Waghorn. En la primavera de 1854 los ejércitos rusos se abrían paso por los Balcanes y los británicos reclamaban acciones inmediatas. Pero el gobierno estaba dividido. El primer ministro le escribió a la reina: No hay duda de que podría ser muy agradable humillar al emperador de Rusia, pero sería pagar un precio demasiado alto por dicho placer, cubrir Europa de confusión, miseria y sangre. Este era un punto de vista que compartía el príncipe Alberto, marido de Victoria, de origen alemán. Su oposición a la guerra era ampliamente conocida. Y los británicos le atacaron enfurecidos. Alberto le escribió a su hermano: El público me ha elegido a mí como su chivo expiatorio por el hecho de que aún no han entrado en guerra. La aristocracia inglesa nunca había aceptado al príncipe como uno de los suyos. Se mofaban de su forma de vestir. El cuello abierto y las botas cubriendo el muslo que llevaba para ir de caza. No era en absoluto el estilo de los ingleses. En una carta al Times especulaba irónicamente por las razones de no caerle bien a la clase alta. No juega, no utiliza un vocabulario ofensivo y no mantiene a una bailarina de la ópera. La reina sugirió otra razón. Es el ilimitado desdén de los británicos por los extranjeros que se manifiesta continuamente y tan doloroso es. Circulaba el funesto rumor de que Alberto estaba secretamente en la nómina de los rusos. Alberto no quería la guerra. Estaba convencido de que cualquier cosa que ocurriera podría resolverse pacíficamente. Y cuando intentó hacerlo, cuando intentó que las naciones se reunieran en una conferencia para poner fin a la guerra, descubrió que el pueblo le consideraba prorruso. En determinado momento, corrió por Londres el rumor de que Alberto había sido detenido por espía. Miles de personas fueron a la Torre de Londres para ver si Alberto se asomaba por una de las ventanas enrejadas de la torre. Evidentemente no estaba allí. Era una tontería. Pero da una idea de lo que opinaban de Alberto en ese momento. En un recinto mucho más cómodo, en el Palacio Real de Windsor, el príncipe escribió a unos amigos en Alemania: Podríamos pensar que estamos viviendo en un manicomio. Se le ofrece al público la basura más estúpida, tan estúpida que ni siquiera se la darías a los cerdos para que se revolcaran en ella. La locura contra Alberto pasó, pero no así la fiebre por la guerra. En marzo de 1854, una flota británica con 30.000 soldados zarpó con rumbo al Mar Negro. Se unieron a las fuerzas francesas y turcas en un ataque a la base naval rusa de Sebastopol, en Crimea. Con el comienzo de las hostilidades, Alberto sabía cuál era su deber. Embarcó con destino a Francia para pasar revista a las tropas que estaban preparadas para ser enviadas a Crimea, reforzando así la dudosa alianza con el emperador francés. Charles Dickens se encontraba de vacaciones en Francia cuando vio a los dos hombres al frente de una unidad de caballería. La diplomacia de Alberto fue un gran éxito. Dickens vio hogueras a lo largo de la costa para celebrar la alianza entre Gran Bretaña y Francia. Dickens contribuyó a su manera encendiendo 120 velas en las ventanas de la casa que tenía alquilada en los acantilados con vistas al Canal de la Mancha. Pero en Crimea había muy poco que celebrar. Habían pasado 40 años desde que el ejército británico había luchado en una guerra importante, por lo que estaba mal preparado y peor dirigido. Un oficial británico describe las condiciones.
Los hombres pasan el día y la noche de pie en trincheras llenas de agua, sujetando el mosquete con manos agarrotadas y medio congeladas. La lluvia empapa la única ropa que tienen en el mundo, que una vez mojada permanecerá húmeda para siempre en este clima. Las condiciones de las tropas eran terribles. Apenas tenían provisiones ni servicio médico. Estaban hambrientas, comidos por los piojos. No tenían tiendas. Vivían en trincheras llenas de agua. Podría decirse que era un pequeño y terrible ensayo de la Primera Guerra Mundial. Los aliados de los británicos estaban mejor equipados y alimentados. Un dragón del ejército francés informó que los británicos estaban tan desesperados que cambiarían las botas por algo que comer. Les damos lo que podemos. Es una lástima ver a unos hombres tan soberbios pidiendo permiso para comer las sobras de nuestra comida. La disentería y el cólera diezmaban a las tropas, y a las enfermedades le seguían errores fatales en el campo de batalla. Crimea fue escenario de uno de los fracasos más memorables de la historia militar británica, la carga de la Brigada Ligera. La Brigada Ligera era la mejor fuerza de caballería de Europa, pero la comandaba George Brudenell, conde de Cardigan, quien para él la guerra era otro pasatiempo aristocrático, como la caza del zorro. Recibió una orden escrita para recuperar unos cañones británicos que habían sido capturados por los rusos a su derecha. Cardigan la leyó y miró a su alrededor. Las únicas armas que podía ver eran los cañones rusos que estaban frente a él y otras armas rusas a ambos flancos. Siendo como era un oficial impetuoso y no muy bien dotado intelectualmente, decidió atacar. Fue maravillosa su frase al desenvainar el sable diciendo: «Aquí va el último Brudenell», porque no tenía duda alguna de que si descendían por el valle muy pocos sobrevivirían, y fue una carnicería. Cardigan llevó a la Brigada Ligera al valle equivocado, un valle rodeado por tres lados por la artillería rusa. La carnicería fue descrita por sus hombres con detalles horrendos. Avanzamos al galope entre un fuego terrible procedente del frente, la derecha y la izquierda, con metralla, proyectiles y bombas. Caballos y hombres caían, muchos y rápidamente. Había cuerpos sangrantes en el camino, a veces de un hombre, otras de un caballo. Fueron machacados. Lo cierto es que llegaron hasta los cañones rusos y mataron a los artilleros. Pero en las laderas, la gente observaba horrorizada, tapándose los ojos con las manos. De los 600 hombres que cargaron en el Valle de la Muerte, apenas la mitad salieron con vida. 30.000 soldados habían sido enviados a Crimea. En un año, 2/3 habían muerto o estaban heridos. Por primera vez en la historia del conflicto, el sufrimiento de los hombres y los fracasos de los generales fueron descritos gráficamente al público en general. Con Crimea nació el primer corresponsal de guerra, William Russell, del Times de Londres. El ejército más noble que jamás haya partido de estas costas ha sido sacrificado por los mayores errores, incompetencia, indolencia y estupidez, simpleza y desórdenes en el campamento frente a Sebastopol y en los hospitales de Scutari. Entre los millones que leían las crónicas de Russell estaba un amargado enviado indio, Azimullah Khan. Como resultado de ello, decidió dar un rodeo en su viaje de regreso a India para ver por sí mismo qué estaba pasando con el ejército británico en Crimea. Visitó los hospitales en los que una mujer llamada Florence Nightingale luchaba por salvar la vida de los heridos británicos, intentando poner orden al caos. Incluso en los barrios bajos de Londres, Azimullah no había visto a los británicos caer tan bajo. Eso reforzó su creencia de que no eran invencibles. Pronto pondría a prueba sus convicciones.
De vuelta a India, Asimullah tuvo un desagradable encuentro con Nana Sahib. No había conseguido recuperar los títulos y las pensiones del príncipe y había gastado alegremente el dinero de su señor. Pero Asimullah había ensayado un argumento que esperaba le salvara del enojo de Nana Sahib. Los británicos estaban acabados, afirmaba. Lo único que necesitaban es un último empujón. Y entonces el príncipe desheredado podría recuperar lo que le debían y mucho más. Podría exigir una venganza salvaje por todas las humillaciones infligidas por la Compañía de las Indias Orientales. Durante los meses siguientes, los agentes de Asimullah se unieron a otros disidentes indios en una campaña de rumores y subversión. Alimentaron el resentimiento aún latente despertado por los evangelistas que amenazaban las sagradas creencias de hindúes y musulmanes. Susurraban que los británicos habían sido derrotados en Crimea y que un ejército ruso avanzaba hacia India. Nada de eso era cierto. Los rusos habían sido derrotados. Pero el rumor era ampliamente creído. Los agentes británicos de la Compañía de las Indias Orientales estaban asombrados y alarmados. A medida que se incrementaba la tensión, intentaban ocultar los temores a sus familias. Pero su única seguridad radicaba en las tropas nativas de la Compañía de las Indias Orientales, sikhs, gurkhas, patanes, hindúes y musulmanes. En 1850 sus tropas habían alcanzado los 260.000 hombres, más de 10 veces el número de soldados británicos estacionados en India, y más del doble de todo el ejército británico en el mundo. Su lealtad era vital si los británicos querían permanecer en India. A consecuencia de la guerra de Crimea, la compañía tomó una decisión aparentemente trivial que demostró ser desastrosa. Los instructores británicos empezaron a adiestrar a las tropas nativas en la utilización de un nuevo rifle, el Lee Enfield, con un cartucho que se engrasaba con grasa animal. Corrió el rumor de que la grasa se hacía con una mezcla de vaca y cerdo, una prohibida para los hindúes, la otra para los musulmanes. Ello dio inicio a una revuelta conocida por los británicos como el Motín Indio y por los indios como la Primera Guerra de Independencia. La razón inmediata de la revuelta era la creencia entre muchos de los soldados indios de que estaban siendo contaminados deliberadamente por los británicos con los cartuchos con grasa de vaca o de cerdo. Sin embargo, una vez empezada, salieron a la luz un gran número de quejas relacionadas con lo que los británicos habían hecho los 30 años anteriores. La revuelta empezó en la guarnición de la ciudad de Meerut, en el extremo norte, cuando 90 soldados se negaron a coger los nuevos cartuchos. Los soldados fueron despojados públicamente de su uniforme y sentenciados a 10 años de trabajos forzados. El día siguiente, el 10 de mayo de 1857, era domingo. Mientras los británicos descansaban después del servicio religioso, sus sueños se vieron trastornados por el ruido de los disparos. Las tropas nativas habían entrado en la prisión y liberado a los 90 camaradas. Luego, junto con la turba del bazar, cargaron contra el acuartelamiento británico. Los barracones y los bungalows fueron quemados. Hombres, mujeres y niños masacrados. El gran motín había comenzado. Al principio se reducía a una zona del norte. Los aislados acuartelamientos británicos de India contuvieron la respiración hasta ver si el motín se extendía. Lo mismo hizo Nana Sahib. A pesar de las presiones de Asimullah Khan y otros, él se resistía hasta saber cómo reaccionarían los británicos.
A pocos kilómetros de su palacio estaba la ciudad cuartel de Kanpur, un imán para muchas de las jóvenes que habían abandonado Gran Bretaña en busca de marido. Nana Sahib había prestado un piano a una de ellas, ya que era amigo de varias de las familias británicas del acuartelamiento. Sinceramente o no, Nana Sahib les aseguró que protegería a las mujeres y a los niños británicos con su ejército personal si las tropas indias se unían al motín. Durante el mes de mayo se mantuvo la paz, y los británicos hicieron lo posible para seguir con su vida normal. Era la calma que precede a la tormenta. El 4 de junio de 1857, las tropas indias atacaron a sus oficiales británicos incendiando sus dependencias. La comunidad europea formada por 1000 hombres, mujeres y niños corrió a un bloque de barracones a medio construir en un extremo de la ciudad y se fortificaron preparándose para un ataque. 2 días después, Nana Sahib se unió a los rebeldes con sus hombres y tomó el mando del asedio. La improvisada fortaleza fue barrida por el fuego de los cañones y mosquetes. Asimulá burlonamente lo llamaba fuerte desesperación. El 10 de junio, las noticias de la revuelta llegaron a Gran Bretaña y fueron enviados 30.000 soldados. Pero los lentos barcos de transporte tardarían varios meses en llegar a India. Mientras tanto, en Kanpur y el cercano Lucknow, las asediadas fortalezas británicas resistieron semana tras semana bajo un bombardeo constante. Varios cientos de mujeres fueron asediadas dentro de fortalezas provisionales. Gradualmente se iban debilitando. Varias de ellas tuvieron hijos. Les atacaron enfermedades. Por supuesto, faltaba la comida. Fue una experiencia terrible. Una de las mujeres, Amelia Horn, de 18 años, describió los horrores con todo detalle. Cada disparo que alcanzaba los barracones era seguido de desgarrados gritos de mujeres y niños que morían al instante debido a los proyectiles y eran aplastados por las vigas, las paredes o la metralla que caía. Algunas veces se encontraba toda una familia muerta. La única fuente de agua era un pozo barrido por el fuego de los francotiradores. En una ocasión, tuvimos que beber agua mezclada con sangre humana procedente de las heridas de una enfermera nativa o aya, quien, por estar cerca, un proyectil le arrancó ambas piernas. El 12 de junio, el bloque del hospital ardió a consecuencia de los proyectiles, quemando a muchos de los heridos y destruyendo todas las provisiones médicas. Ahora no podíamos prestar ninguna ayuda a los enfermos y heridos. No teníamos nada para dulcificar su muerte. El calor afectaba a sus heridas y las moscas se posaban sobre ellas, volviéndolos locos. Necesitaban nuestras faldas. Las rompimos todas para hacer vendas para los heridos. El 25 de junio de 1857, Nana Sahib les ofreció un acuerdo. Si los británicos se retiraban, les ofrecería salvoconductos a los supervivientes para salir de Kanpur por barco siguiendo el río Ganges. No tenían elección, debían aceptar. El punto de partida era un templo hindú en el que los fieles tomaban los baños rituales. Se había organizado una flota de barcos con tripulaciones nativas para llevar a los supervivientes hasta lugar seguro. Cubiertas de paja los protegían del calor del sol. Pero cuando los europeos hubieron embarcado, las tripulaciones saltaron a tierra, esparciendo las brasas ardiendo de las cocinas. Cientos de soldados nativos emergieron de la nada y dispararon descarga tras descarga sobre los barcos incendiados.
Soldados a caballo entraron en el agua matándolos con los sables. Más de 500 hombres, mujeres y niños murieron en la masacre de Kanpur. Solo 4 hombres pudieron huir por el río para contarlo, pero unas 120 mujeres y niños que habían sobrevivido a la matanza fueron arrinconadas en la orilla del río. Las cautivas fueron encerradas en un edificio conocido como Bibi Gar, en el que había vivido la amante india de un oficial británico. Pero por fin llegaba ayuda. Un destacamento formado por 1000 Highlanders escoceses, unos pocos fusileros ingleses y algunos Sikhs leales habían sido enviados desde otros puntos de India. Marcharon por la Grand Trunk Road bajo el calor del verano indio. Nana Sahib salió a su encuentro al mando de 5000 rebeldes. Los nuevos rifles jugaron un papel muy importante, alcanzando a los rebeldes desde mayor distancia. El resultado fue la victoria de los británicos. Los supervivientes volvieron a la ciudad para advertir a sus seguidores. Los británicos se acercan como bestias enloquecidas, sin importarles ni los cañones ni los mosquetes. En la Bibi Gar, el número de cautivos había aumentado hasta 180 mujeres y niños, amontonados en las 3 habitaciones y el patio de la casa. Entre ellos, 2 jóvenes amigas que 5 semanas antes interpretaban música de cámara en el piano de Nana Sahib. Muchas de las prisioneras estaban heridas, morían de cólera u otras enfermedades o por el calor y la desesperación. Algunas anotaron sus experiencias en trozos de papel o en la pared con carbón o restos de cerámica. Podían oír el ruido de las armas mientras las fuerzas de liberación se acercaban a la ciudad. Pero las caras que vieron por las ventanas no eran de soldados británicos. Los amotinados dispararon 2 descargas en las habitaciones, pero asqueados por la matanza se negaron a disparar de nuevo. Reclutaron a 4 carniceros de la ciudad. Era poco antes de la puesta de sol cuando entraron en la Bibi Gar. Salieron 1 hora después. Al verlos, los que por allí estaban huyeron entre la oscuridad. Por la mañana, llegó un equipo de voluntarios para recoger a los cadáveres. Los sacaron del edificio, les quitaron las ropas manchadas de sangre y los arrojaron a un pozo cercano. Según testigos, varias mujeres y niños aún seguían con vida, pero los arrojaron junto con los cuerpos mutilados. Creo que los ataques a las mujeres pueden ser explicados en términos de la creencia de que el honor de un grupo en concreto descansaba sobre las mujeres y, con frecuencia, cuando un grupo era conquistado en una guerra, las mujeres eran atacadas, violadas, convertidas en esclavas, etc. Formaba parte de la humillación del enemigo. Las calles de Kanpur estaban desiertas cuando las fuerzas de ayuda entraron en la ciudad. Miles habían huido antes de su llegada. Los leales llevaron a la avanzadilla hasta las Bibi Gar. El primero en abrir la puerta fue un joven oficial del 78 de Highlanders. Informó que la escena que presenció era de las más horrorosas que pueden verse. Estaba equivocado. Momentos después encontró el pozo. Las noticias llegaron a Gran Bretaña unas semanas después.
En el verano de 1857, cuando los detalles del motín empezaron a aparecer en la prensa británica, la reacción fue de horror e indignación. Les llegaban las historias del asesinato de las mujeres y niños europeos, con frecuencia en las circunstancias más horribles. Y según la idea del respeto que los victorianos tenían por las mujeres y los niños, habían sido ultrajados. Victoria le escribió a la esposa del gobernador general en Calcuta. Nuestros pensamientos están centrados en India. Mi corazón sangra por los horrores que se han cometido por gente otrora tan amable contra las pobres mujeres de mi país y los niños inocentes. Me atormentan día y noche. La masacre de Kanpur no solo era la peor atrocidad que los británicos podían imaginar, sino que fue considerada por los hombres que habían conquistado India como el reproche más vergonzoso. Habían fallado a sus mujeres e hijos. La oscuridad del pozo de la Bibi Gar se cernió sobre todos ellos. Atrocidades. Bueno, era una guerra. Y en las guerras siempre hay excesos por ambos bandos, sí. Empezó con un grupo de gente, soldados, que tenían un resentimiento latente contra los británicos que les gobernaban. Cuando tuvieron la oportunidad de vengarse, es posible que se excedieran. Pero después las represalias fueron terribles. Miles de tropas de refuerzo llegaron a la zona afectada. El palacio de Nana Sahib fue saqueado y arrasado. Pero Nana Sahib y sus seguidores habían huido a las montañas, y con ellos Azimullah Khan. Fueron perseguidos durante años por los británicos, pero nunca los encontraron. En vez de ello, los británicos eligieron otros objetivos para vengarse. Lo que pasó en Kanpur fue la justificación de brutales represalias. Hombres como Dickens decían, debemos vengarnos con medidas más feroces. Podían haberse ahorrado las palabras, porque es lo que estaba ocurriendo en India. Los clérigos hablaban en términos de necesitamos más masacres, matar a más de ellos, y se llegó al punto en que algunos observadores creyeron que el pueblo británico de pronto estaba revelando un salvajismo oculto, que todo el mundo creía que había desaparecido. Los amotinados capturados eran llevados a la Bibi Gar y obligados a lamer la sangre coagulada del suelo. Luego los colgaban del árbol más cercano. Pero el lazo no satisfacía la sed de venganza del ejército. Cualquier rebelde que capturaban era fusilado allí mismo o torturado. A los musulmanes los contaminaban obligándoles a comer carne de cerdo y a los hindúes carne de vaca. Después de lo cual los colgaban de un árbol o de un andamio o los volaban de un cañonazo. Lo hacían atándoles los brazos a las grandes ruedas de los cañones de la época y colocando el cuerpo frente al cañón y disparaban, reduciéndolos a pedazos. En Inglaterra, poderosas voces protestaban contra la evolución británica hacia la barbarie. En el castillo de Windsor, la reina y el príncipe Alberto se hundieron en una profunda tristeza. Las noticias procedentes de India parecían una burla de las esperanzas de Alberto de extender los valores de la civilización mediante el comercio. A instancia suya, la reina escribió al gobernador general en India. Debo desaprobar cualquier represalia contra ancianos, mujeres y niños, ya que ¿cómo podríamos esperar cualquier respeto o estima hacia nosotros en el futuro? Mientras un estado de pena y vergüenza descendía sobre Gran Bretaña, Victoria declaró el 7 de octubre como el Día Nacional de la Humillación. Para que nosotros y nuestro pueblo podamos humillarnos ante Dios Todopoderoso para obtener el perdón de nuestros pecados y orar a su divina majestad para la restauración de la tranquilidad.
Pero algo no podía restaurarse. El gobierno británico decidió que un país de las dimensiones de India no podía ser gobernado por una empresa comercial privada. El príncipe Alberto ayudó a redactar el edicto real, según el cual la corona británica asumía el gobierno directo. Insistió en que el documento debe emanar sentimientos de generosidad, benevolencia y tolerancia religiosa. La reina estuvo de acuerdo. En la versión final aseguraba a sus súbditos indios: el profundo vínculo de Su Majestad con su religión y el bienestar y felicidad que deriva de su consuelo la excluirán de cualquier intento de interferir con las religiones nativas, y sus sirvientes recibirán la orden de actuar escrupulosamente según sus directrices. Que el edicto sea el principio de una nueva era que corra un velo sobre el pasado triste y sangriento. Como símbolo de confianza en sus nuevos súbditos, a partir de entonces, en casi todas las ocasiones en las que aparecía en público, iba acompañada de 2 ayudantes indios. Pero no por el hombre que la había acompañado desde los primeros días de su reinado, el hombre que la había enseñado a gobernar un imperio. En diciembre de 1861, el príncipe Alberto enfermó en el castillo de Windsor. El primer ministro estaba alarmado, la reina no. El príncipe sufre desde hace unos días un resfriado con fiebre que no le deja descansar por la noche. Pero Su Majestad ha visto a Su Alteza Real en un estado similar en anteriores ocasiones y espera que en unos días se recupere. Pero el príncipe fue empeorando. Los médicos sospechaban que había caído víctima de una enfermedad mortal que acechaba desde los desagües del castillo medieval, el tifus. Victoria anotó su declive con prosa angustiada. En una agonía de desesperación por mi querido Alberto y llorando mucho, ya que no veo ninguna mejora, y mi querido Alberto se muestra tan lánguido, no se da cuenta de nada. Anotó la última escena en el dormitorio de Alberto el 14 de diciembre de 1861. Me incliné sobre él y le dije: soy tu pequeña esposa. Cogí su querida mano izquierda, que ya estaba fría, aunque respiraba suavemente, y me arrodillé a su lado. Respiró 2 o 3 veces más suave, pero prolongadamente, su mano cogiendo la mía. Y todo había terminado. Esa sola muerte en el castillo de Windsor cambiaría el curso del imperio de Victoria. Durante casi 1000 años, el castillo de Windsor ha sido el hogar de los reyes y reinas de Inglaterra. Desde esta antigua fortaleza cercana a Londres, la reina Victoria reinaba un vasto imperio en expansión, del que se decía que nunca se ponía el sol. Pero en 1861, cuando ya llevaba 24 años de reinado, empezaron a descender las sombras. La muerte arrebató a la reina a su querido esposo, el príncipe Alberto. Victoria ordenó que su vestidor fuera preservado como un santuario.
Luego se vistió del luto que no abandonaría hasta su muerte. Pero la pérdida de Alberto tendría unas consecuencias más profundas. Precipitaría a la reina y a sus grandes estadistas en una lucha titánica por el corazón y el alma de su imperio. El Imperio Británico, el imperio de la reina Victoria, la cruzada moral. La reina Victoria se había inspirado en las ideas del príncipe Alberto, y particularmente en su visión de Camelot, el legendario reino del rey Arturo. Según la leyenda, Arturo gobernaba un imperio cuya grandeza era juzgada no por la extensión de sus conquistas, sino por la creencia de que el fuerte debe servir al débil, el bien debe triunfar sobre el mal y la grandeza debe ponerse al servicio de lo justo. Alberto esperaba que estos principios fueran la luz que guiara a Victoria y su pueblo. Pero en los años que le siguieron, este sueño se vería truncado cuando la reina, sola y más vulnerable, permitió que el imperio siguiera un camino muy distinto, un camino que la llevaría a traicionar los ideales de Alberto. Después de la muerte de Alberto, Victoria cambió. En los días de Alberto, su idea de civilizar el mundo significaba llevar al pueblo el comercio, la educación, el progreso y un mejor nivel de vida. Pero Victoria dejó de interesarse por ello. Victoria quería que Inglaterra dominara, que fuera preeminente. Pensaba que el destino de Gran Bretaña era gobernar la mayor parte del mundo. El imperio de Victoria había nacido más por accidente que intencionadamente. Era un imperio basado en el comercio, y para mantenerlo, los británicos habían adquirido bases navales, estaciones de carbón y colonias por todo el mundo. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña se había convertido en la nación más rica y poderosa del planeta. Habían iniciado la era del vapor. Fabricaban más de la mitad de los productos industriales del mundo y 3/4 partes del comercio mundial se llevaba a cabo en barcos británicos. Pero a pesar de su éxito, las ciudades de Victoria estaban sumidas en la pobreza y las privaciones. Sin embargo, sus súbditos, ricos y pobres, estaban unidos en la creencia de que Dios los había elegido para una misión especial: exportar no solo los productos de su industria, sino también sus ideas de gobierno, ley y moralidad. Gran Bretaña era una democracia, y los británicos querían saber por qué su gobierno se comportaba de determinada forma. Si adquiría más territorios, si participaba en guerras, querían conocer la razón. Y la razón era el desarrollo de la antigua idea de Gran Bretaña como agente de la civilización. Gran Bretaña llevaba la paz, el orden y la estabilidad a las regiones más lejanas del mundo. En la mente victoriana, en ninguna parte la misión civilizadora era más apremiante o más peligrosa que en África. A mediados del siglo XIX, África era conocida como el continente negro, con su vasto interior aún no explorado por el hombre blanco. Los victorianos creían que era un lugar de dioses paganos, sacrificios de sangre y conflictos tribales. Inspirados por la visión de Alberto de Camelot, los hombres y mujeres de la Sociedad Misionera de Londres viajaron hasta África en una cruzada para conseguir conversos para el Dios cristiano. Firmes en su creencia de que estaban civilizando el continente, entre ellos había un hombre cuyos viajes al corazón de África le convertirían en el explorador más famoso de la era victoriana. Se llamaba David Livingstone, un escocés nacido en una familia de cristianos pobres pero apasionados. Trabajó en un molino de algodón desde los 10 años y se pagó los estudios en la Facultad de Medicina. Había oído decir que se podía ser médico misionero y se dijo:
es lo que yo quiero ser. Su padre estaba en contra. Decía, médicos, solo piensan en sus honorarios. Pero él estaba entusiasmado con la idea de predicar el Evangelio. Y por el hecho de trabajar como médico y misionero, no solo se ocuparía de su espíritu, sino también de su cuerpo. Cuando Livingstone inició sus viajes, la principal posesión británica en África era un puerto de escala en el extremo sur de este vasto continente. El puerto de Ciudad del Cabo solo era una escala en el largo camino marítimo hasta India. El gobierno británico no estaba interesado en el interior, ya que se creía que solo eran miles de kilómetros de árido monte bajo. Pero cuando Livingstone viajó hacia el norte, hasta la gran meseta central del continente, descubrió otra África diferente. El escenario cambiaba dramáticamente del desierto a las verdes praderas, con altos árboles y exótica vida salvaje. Livingstone escribió abundantes notas, documentando la flora y fauna con todo lujo de detalles. Pero fue un encuentro menos agradable con la fauna local lo que le dio fama en Inglaterra. El doctor estaba trabajando en una zanja de irrigación cuando le advirtieron de que unos leones se estaban acercando al campamento. Corrió para ayudar a sus colegas, pero vio que él era el objetivo del ataque del león. Logró efectuar un disparo, pero solo rozó a la bestia. El animal herido saltó. Un portador nativo le salvó la vida. Pero Livingstone tenía múltiples magulladuras y un brazo roto. Fue una experiencia terrible. El brazo no solo estaba roto, estaba destrozado. A kilómetros de distancia de cualquier ayuda médica, Livingstone se trató sus propias heridas. Incluso consiguió insertar un tornillo en el hueso roto. Supongo que lo entablilló con ramas atadas al brazo. Y lo que no podría hacer él, se lo pediría a alguien diciendo, sujete esto, átelo así, o lo que fuera. Muy doloroso. Y por supuesto, es muy difícil reducir la fractura en buenas condiciones. Semanas más tarde, un colega médico vio asombrado la herida de Livingstone. Mostraba un gran valor, sagacidad, habilidad y resistencia que apenas se han superado en los anales del heroísmo. Tales historias, publicadas por Livingstone y otros, llegaban a un gran número de lectores tanto en Europa como en América. Los lectores se sentían inspirados no solo por el sentido de aventura, sino por la sensación de que participaban junto con los misioneros en una cruzada histórica. Los misioneros se veían a sí mismos como pioneros de la civilización. Eran como Livingstone, también podían ser exploradores. El otro valor de los misioneros era que conformaban un vínculo directo entre el imperio y la gente de la calle. En las iglesias se rezaba por ellos. Muchas iglesias y capillas contaban con sus propios misioneros que les envían noticias regularmente y a los que enviaban dinero. A pesar de su fama creciente, Livingstone tuvo poco éxito a la hora de cristianizar a los africanos. Solo se tiene noticia de una conversión, el bautismo de un jefe llamado Sechele. El problema era que el jefe Sechele tenía varias esposas, pero si iba a unirse a la iglesia solo podría tener una. Era un hombre muy sincero y apartó a sus otras esposas. Les dio regalos y les dijo, lo siento, me he convertido a esta nueva religión. Se convirtió al cristianismo. Se dice que fue la única conversión de Livingstone. Y también se dice que cayó en el camino porque al poco tiempo aceptó a una de sus antiguas esposas. Cuando el jefe cayó, Livingstone se sintió desolado, pero continuó su lucha por llevar la medicina y el cristianismo a África.
Sufrió innumerables privaciones, calor, lluvia y barro. El miedo constante de ser atacado por animales o tribus hostiles. La deserción de sus propios hombres y las enfermedades. Durante los 3 primeros años de sus viajes, Livingstone padeció 27 brotes de fiebre. Se esforzó por cruzar ríos y bosques tropicales, con el corazón latiendo aceleradamente y sufriendo fortísimas jaquecas, mareos y diarreas. Estaba impulsado por sus ideales cristianos y una casi mesiánica creencia en sí mismo. ¿No ves, oh Señor, cómo los paganos se levantan contra mí como hicieron con tu hijo? Si un hombre como yo llegara a huir, no, en verdad. Después de pasar 15 años explorando, Livingstone hizo su descubrimiento más espectacular. Descendieron por un río muy ancho, yo diría de más de 1,5 kilómetros de ancho. Y frente a ellos se encontraron con una isla, con el agua fluyendo por ambos lados. Y se dirían, vamos a llegar a la isla o el agua nos arrastrará por uno u otro lado. Pero llegaron a la isla. Y al mirar vio esa enorme catarata, la cortina de agua más grande del mundo. Estaba convencido de que era una maravilla de la naturaleza, de la creación de Dios. Dijo, los ángeles en sus vuelos habrán visto cosas así. Livingstone le dio el nombre de Cataratas Victoria en honor a su reina. Livingstone continuó su viaje hacia el norte, donde vio un espectáculo que iba a cambiar su misión. Quedó horrorizado al ver a unos hombres encadenados que eran llevados a la costa, con destino a los mercados de esclavos de Arabia. Lo que he visto, los incidentes más comunes del tráfico de esclavos, es tan nauseabundo que me esfuerzo por borrarlo de mi mente. Pero las escenas de los esclavos aparecen espontáneamente, despertándome en plena noche, horrorizado por su realismo. La esclavitud había sido prohibida en el Imperio Británico en 1833 y la Marina Real intentaba interceptar los barcos de los negreros con destino a Estados Unidos. Pero el comercio de esclavos continuaba incontestado en el África Oriental. Livingstone tomó la determinación de que Gran Bretaña librara al continente de lo que él llamaba la herida abierta del mundo. Concluía diciendo que a los traficantes deberían ofrecérseles unas formas más aceptables de ganarse la vida, que África debía ser civilizada, no por la fuerza, sino por el comercio. Mi deseo es abrir un camino por África por el que pueda transitar la civilización y el cristianismo. Se dedicó a la exploración en un intento de encontrar una ruta al interior para el comercio británico. Cuando llegara el comercio, sin duda le seguiría la cruz, y con ella, esperaba él, la libertad y la justicia para el esclavizado pueblo africano. Livingstone apeló al espíritu de cruzada que prosperaba en la Gran Bretaña de Victoria. Un espíritu que se encarnaba en el nuevo edificio del Parlamento en el corazón de la capital británica. El príncipe Alberto había pasado los últimos 10 años de su vida supervisando la decoración de lo que él consideraba un templo de los valores de la civilización, buen gobierno, ley y religión cristiana.
En el corazón del edificio se encuentra la Robing Room, la sala de las vestiduras, en la que la reina se viste con las vestiduras de soberana para la apertura del Parlamento. Aquí, en toda su gloria, se plasmaba la visión que Alberto tenía de Camelot. Los cuadros que encargó serían un recordatorio permanente de la leyenda del rey Arturo. Estas figuras heroicas serían modelos a seguir para soldados y científicos, exploradores y misioneros que extenderían los valores británicos por todo el mundo. Pero cómo extender dicha visión fue una cuestión muy discutida. En la Cámara de los Comunes esta cuestión era ferozmente discutida por los miembros electos del Parlamento, dirigidos por dos hombres cuyas visiones del Imperio de Victoria eran diametralmente opuestas. Por un lado, el conservador Benjamin Disraeli, un apasionado abogado del poder y la gloria imperial. Por el otro, su adversario de toda la vida, el liberal William Gladstone, que capitaneaba la visión moral del príncipe Alberto y David Livingstone. Gladstone estaba impulsado por un propósito altamente moral y por la pesada carga de la culpabilidad, en parte porque su propia familia había ganado una fortuna con el comercio de esclavos. Como líder del Partido Liberal, Gladstone defendía la exportación de los valores de la civilización por medio del comercio, no de la conquista. Gladstone consideraba que el imperio ya estaba allí y no había mucho que se pudiera hacer. No quería ampliarlo y creía que el imperialismo era un credo que podía contaminar al pueblo británico, haciéndolo amante de la guerra, agresivo. Él pensaba en un mundo en el que reinara la paz universal. Cuando hablaba del imperialismo se preguntaba, ¿es esto piadoso? Y decía que no. Lo consideraba como la grandeza triunfando por encima de lo justo. Y eso le asustaba. Si el pueblo británico se dejaba hechizar por el imperio, se dedicaría a luchar en guerras aquí y allá, gastando mucho dinero, dejando de ser una fuerza moral en el mundo. Esta visión era ferozmente contestada por su gran rival Benjamin Disraeli. Este ocupó el cargo de primer ministro en 1867 y en los 15 años siguientes, él y Gladstone se fueron alternando en el poder. Disraeli creía en la expansión del imperio británico. Le gustaba decir que sus antepasados habían sido ricos mercaderes venecianos que comerciaban con Oriente, y esto le daba un entusiasmo romántico por la aventura imperialista. Disraeli veía el imperio como un activo extraordinario. El imperio había convertido a Gran Bretaña en una gran potencia, una potencia mundial, y también le permitía tener una gran influencia en Europa. Y desde luego le encantaba el glamour del imperio. Consideraba que le daba prestigio al país. Esperaba que, con el tiempo, las colonias blancas no tomaran el rumbo americano, sino que permanecieran emocionalmente unidas a Gran Bretaña, especialmente por medio de la corona. Pero Victoria seguía sumida en un profundo dolor. Desde la muerte del príncipe Alberto, había perdido interés en el imperio y los demás asuntos del Estado. Victoria se recluyó. Creo que porque se sentía incompetente como reina. Durante mucho tiempo, Alberto había hecho el trabajo por ella. Alberto lo había hecho todo. Lo preparaba todo para ella, lo organizaba y ahora no se sentía con fuerzas para hacerlo sola. La reina encontró cierto consuelo en el escocés John Brown. Empezó a escribir sobre él pocos meses después de la muerte de Alberto. Tengo un valiosísimo sirviente escocés. Es mi mano derecha y me cuida maravillosamente, combinando los trabajos de mozo de cuadras, lacayo, paje y hasta doncella, casi me atrevo a añadir, ya que sabe mucho de capas y chales. Siempre lleva mi caballo y me atiende cuando no estoy en casa. Creo que también disfrutaba de que la cogía entre sus brazos para que montara en su caballo y para que desmontara. Por primera vez desde Alberto, un hombre fuerte y fornido la estrechaba entre sus brazos.
Creo que sexualmente no llegaron más lejos que eso, pero a ella le encantaba. Para consternación de su familia y su gobierno, la reina y su sirviente escocés llegaron a ser inseparables. Una sección de la prensa y el público la llamaban señora Brown, y su ausencia en los actos públicos era ampliamente condenada. Se publicaban caricaturas en los periódicos mostrando un trono vacío. También había editoriales sobre ello. ¿Por qué gastamos tanto dinero en mantener a la familia real? Porque la familia real era el símbolo del imperio y de Gran Bretaña. Y aquí no tenemos. Fue Disraeli quien reavivaría el interés de la reina en los asuntos públicos. Su relación con Victoria había empezado mal. Ella lo veía como un advenedizo, un oportunista, lo que los británicos llamarían un trepa. Pero Disraeli, con su considerable encanto, se propuso ganar su amistad. Sus comunicados oficiales dirigidos a ella estaban salpicados de rumores sociales e ingeniosas anécdotas. Parte del trabajo de Disraeli como primer ministro era redactar un informe para la reina de lo ocurrido en el Parlamento, así como en el gabinete. Y las cartas de Disraeli para la reina estaban llenas de maravillosos detalles y rumores ciertamente muy indiscretos. Probablemente le decía a la reina mucho más de lo que debía, especialmente sobre división de opiniones. Mucha gente, los primeros ministros, redactan estas cartas muy breves y en tono muy oficial, pero las cartas de Disraeli para Victoria estaban llenas de declaraciones de afecto, amor y lealtad, muy empalagosas, pero a la reina Victoria le encantaban. Y por fin la reina se divertía. Le escribió a su hija mayor, Vicky. Los informes del señor Disraeli son como sus novelas, muy coloridos. Declaró que nunca había recibido cartas así y que nunca antes lo había sabido todo. Su actitud ante el advenedizo experimentó un cambio drástico. El señor Disraeli ha llegado a su elevado cargo gracias a su habilidad y a su temperamento maravillosamente feliz. Y solo tengo alabanzas para él. Ella le enviaba prímulas que recogía personalmente. A cambio, Disraeli le envió una colección de sus novelas. Victoria había publicado un libro, Recuerdos de sus días con el príncipe Alberto en su palacio en Escocia. Disraeli era muy bueno haciendo aquellos comentarios discretos que a la reina Victoria le gustaban. Por ejemplo, uno de los mejores era cuando le decía, nosotros los escritores, señora, que era precisamente lo que Victoria quería oír, que los dos pertenecían al mismo club de escritores. Disraeli hechizó a la reina con su visión romántica del imperio británico. Habría horrorizado al príncipe Alberto. En el futuro, Victoria y Disraeli formarían una poderosa alianza de la causa imperial, pero tendría que pasar algún tiempo antes de que diera sus frutos. El primer mandato de Disraeli como primer ministro duró menos de un año. Cuando dejó el cargo, la reina tuvo que mandar llamar al líder de los liberales, Gladstone. Al principio, Gladstone le gustaba a Victoria. Parecía un hombre honrado. Era ambicioso, pero también era extremadamente listo. El príncipe Alberto había aprobado a Gladstone. Cuando el nuevo primer ministro llegó al palacio para recibir los sellos de su cargo, la reina anotó su aprobación. Es muy agradable, muy callado, muy intelectual, con un gran conocimiento de cualquier tema. Y es un buen hombre. Pero su satisfacción no duró mucho. Gladstone se embarcó en un torbellino de reformas liberales que reavivaron los instintos conservadores de la reina que habían permanecido adormecidos mientras vivía Alberto.
El señor Gladstone es un hombre muy peligroso y muy arrogante, un tirano, muy obstinado, sin ningún conocimiento del mundo ni de la naturaleza humana. Todo esto y su falta de consideración respecto a mis sentimientos le convierten en un premier muy peligroso e insatisfactorio. No le divirtió nada cuando le propuso que podría permitirse que los marinos se dejaran la barba, y se horrorizaba ante los movimientos dirigidos hacia la igualdad de las mujeres. La reina llama la atención del señor Gladstone sobre el movimiento altamente desmoralizador de querer situar a las mujeres en la misma posición que los hombres. Pero lo que más preocupaba a Victoria era la vida privada de Gladstone. Debido a su fanática religiosidad, creía que todo el mundo debía ser convertido para que aceptara su moralidad y su ética. Salía a la calle de noche, incluso cuando era primer ministro, y solicitaba los servicios de prostitutas. Las devolvía a su habitación y les regalaba Biblias. Les daba dinero y les pedía que cogieran el buen camino. Victoria se enteraba de ello porque sus damas de honor se lo contaban todo, y eso le repelía. En un determinado momento, cuando Gladstone tenía que ir a visitar a Victoria en Balmoral, esta le envió una carta diciéndole que cuando llegara llevara ropa nueva que nunca hubiera usado antes. Quedaba claro que no quería saber nada del degradante ambiente que representa su implicación con esas mujeres de la noche. A Gladstone no le preocupaba que la reina le desaprobara personalmente, pero se sentía horrorizado por las ideas imperialistas que compartía con Disraeli. Su punto de vista más liberal sobre el papel de Gran Bretaña era puesto a prueba en África. David Livingstone había vuelto a su continente negro. Esta vez había sido enviado en misión oficial para encontrar una ruta comercial hasta el interior y así hacer realidad su sueño de combinar el comercio, la civilización y la religión cristiana. Con ese fin, recibió generosos fondos del gobierno británico y fue acompañado por 6 científicos británicos y su esposa Mary, también una devota misionera. Livingstone creía que el río Zambeze podría ser una gran vía fluvial para los productos industriales británicos. Pero mientras seguían el río, la expedición se encontró con peligrosos rápidos. Creía que el Zambeze podría ser una ruta comercial, el gran río que había visto en las cataratas Victoria. Pero cuando descendió por él, no pasó por un par de secciones. Tomó unos atajos. Era algo muy razonable porque así ahorró mucho tiempo. Pero esos atajos eran intransitables. Y eso es lo que descubrió la expedición por el Zambeze, que su esperanza de que esta fuera la gran vía hasta el centro de África era inviable. Livingstone se negó a admitir la derrota. Siguió su búsqueda de una ruta comercial, pero entonces la expedición se enfrentó a un peligro aún mayor. A pesar de los repetidos ataques de malaria, Livingstone había rechazado el peligro que representaban las enfermedades. No percibo una mayor mortalidad entre los misioneros, hombres educados y prudentes que pueden, si quieren, adoptar las adecuadas medidas higiénicas. Pero este optimismo daría lugar a la tragedia. Mary Livingstone fue la primera en enfermar debido a las fiebres. El 29 de abril de 1862, Livingstone escribió a su madre: Mi querida compañera, a quien he amado y apreciado tanto durante 18 años, ya está con Jesús. Fue una buena esposa, una buena madre y una buena cristiana. Siento un gran dolor y lloro amargas lágrimas.
Livingstone había pagado un precio muy alto por sus creencias y su dolor no terminaría con la muerte de su esposa. Había iniciado la misión de civilizar África mediante el comercio, pero en Inglaterra el entusiasmo popular por sus hazañas estaba generando un nuevo apetito por las conquistas. La expedición de Livingstone había fracasado. Las enfermedades habían causado la muerte de 12 de sus compañeros y no había conseguido ninguno de sus objetivos. Livingstone fue llamado por el gobierno británico y regresó a Inglaterra para enfrentarse a mordaces ataques en la prensa. Nos prometió algodón, azúcar, índigo y no tenemos nada. Nos prometió comercio y no hay comercio. Nos prometió conversiones y no se ha conseguido ninguna. En una palabra, miles de libras aportadas por las universidades y por el gobierno solo han producido resultados negativos. Disraeli estaba de acuerdo en todo, y muy pronto vio la oportunidad de promover su propia visión del imperio. Al ganar las siguientes elecciones, la reina recibió la noticia de su victoria con gran placer. He visto al señor Disraeli hoy a las 3 menos cuarto. Se inclinó y me besó la mano diciendo: prometo fidelidad a la más buena de las señoras. El hombre encantador y elocuente volvía a tener el poder, como una vez le confió a un amigo. Habrás oído decir que me llaman adulador, y es cierto. A todo el mundo le gusta que le adulen y cuando se trata de la realeza hay que emplearlo a grandes dosis. A Disraeli le encantaba estar en compañía de mujeres y sabía cómo adularlas. Creo que con la reina Victoria entendió que se encontraba sola y supo cómo seducirla y adularla. Y lo que es aún más importante, Disraeli consiguió animarla para que participara más activamente en los asuntos públicos. Como resultado de ello, la reina Victoria se convirtió en su aliada, especialmente cuando era primer ministro. Creo que eso fue absolutamente crucial para el éxito del gobierno de Disraeli. La monarquía le apoyaba. Disraeli se lanzó a incrementar el prestigio de Gran Bretaña y a extender el imperio de Victoria. Y al año de ser nombrado primer ministro, el destino le ofreció una gran oportunidad. Solo 5 años antes se había abierto a través del desierto egipcio el Canal de Suez. Permitía que los barcos oceánicos pasaran del Mediterráneo al Mar Rojo, uniendo Europa con Oriente. Para Gran Bretaña, era la arteria vital para llegar a su mayor posesión imperial. India, con 400 millones de habitantes, era el territorio más allá de los mares más grande que ningún imperio hubiera poseído. La reina lo llamaba la joya más preciada de su corona, y Disraeli temía que una potencia rival cortara la nueva arteria imperial. El canal de Suez era absolutamente vital para el imperio británico. Si lo prefieren, Suez era la yugular del imperio británico. Era a través del canal de Suez que las rutas a India, las rutas más cortas a India, tan estratégicamente importantes, se mantenían. Para Disraeli era muy importante y creo que en eso tenía razón. Gran Bretaña debía controlar el canal de Suez. Las acciones de la Compañía del Canal de Suez estaban en manos de unos inversores franceses y del gobernante de Egipto, el Khedive. El Khedive había gastado la riqueza de Egipto en palacios, museos y ferrocarriles. Ahora estaba endeudado con bancos de Londres y París. Parecía que el canal no pagaría dividendos hasta dentro de unos años y él necesita fondos desesperadamente. En 1875 hizo una oferta secreta a los británicos. Disraeli le escribió urgentemente a la reina. Del señor Disraeli humildemente a su majestad. El Khedive, a las puertas de la bancarrota, parece deseoso de desprenderse de sus acciones del canal de Suez y ha comunicado confidencialmente:
Es un asunto de millones, por lo menos 4, pero es vital para la autoridad y poder de Su Majestad en este momento crítico en el que el canal debería pertenecer a Inglaterra. El Khedive dice que es absolutamente necesario que reciba 3 o 4 millones de libras esterlinas antes del 30 de este mes. Apenas tiempo para respirar, pero debe hacerse. La reina contestó al día siguiente enviándole un telegrama aprobando su decisión, pero admitiendo que sería difícil de organizar. Normalmente el Parlamento habría podido concederle un crédito al gobierno, pero había terminado el curso parlamentario y el consorcio francés ya había pujado por las acciones. Disraeli envió a su secretario privado a buscar ayuda a un viejo amigo. El barón Rothschild era el jefe de una gran familia de banqueros y uno de los hombres más ricos del mundo. El secretario le explicó que Disraeli necesitaba 4 millones de libras, el precio de las acciones del Khedive en el canal de Suez. ¿Cuándo?, preguntó Rothschild. Mañana, respondió el secretario. Rothschild cogió un grano de uva, escupió las pepitas y dijo: ¿cuál es la garantía? El gobierno británico, fue la respuesta. Los tendrá, dijo el barón. Disraeli escribió a la reina exultante: Acaba de resolverse. Es suyo, señora. El gobierno francés ha sido superado y todas las acciones del Khedive son ahora suyas. La reina estaba encantada. Disraeli la trataba no solo como su monarca, sino también como mujer, una mujer inteligente. Cuando se cerró el acuerdo del canal, escribió en su diario: Seguridad total para India. Algo extraordinario. El señor Disraeli ha dicho que mi apoyo ha sido de gran ayuda. Su mente es más despierta y su comprensión de las cosas, grandes y pequeñas, más rápida que la del señor Gladstone. Gladstone se oponía enérgicamente al acuerdo porque creía que arrastraría a Gran Bretaña a un mayor compromiso imperial. Tenía razón. El canal de Suez arrastraría aún más a Gran Bretaña a la turbia política de Oriente Medio. La región estaba dominada por los turcos, pero muchos de sus pueblos se rebelaban contra ellos. Enfrentados a rebeliones en todos los sectores, los turcos recurrieron a las matanzas masivas. Rusia apoyaba a los rebeldes y Disraeli temía que el imperio turco se desmoronara, abriendo paso a los rusos para avanzar sobre el canal de Suez. Por muy mal que trataran a sus súbditos, Disraeli consideraba que Gran Bretaña debería apoyar a los turcos. Pero Gladstone opinaba lo contrario. Ya no era el líder de los liberales. Se había retirado a su casa de campo, donde se relajaba talando árboles y ordenando sus ideas sobre Dios. Pero le horrorizaban las historias de las atrocidades turcas contra sus súbditos cristianos. Creía que había que poner fin al corrupto y a punto de desmoronarse imperio turco. Abandonó el hacha y cogió la pluma. No hay ni un solo caníbal en las islas de los mares del sur que no se sintiera indignado por la narración de lo que se ha hecho. Que los turcos terminen con sus abusos de la única forma posible, principalmente acabando con ellos. Su total desaparición, esta bendita liberación, es la única satisfacción que podemos hacer al recuerdo de las montañas y montañas de muertos, de la pureza violada de matronas, doncellas y niños. Disraeli calificó el estilo de la protesta de Gladstone de vulgar, subrayando que de todas las atrocidades, probablemente las peores fueran los escritos de Gladstone.
Pero Gladstone había captado el sentir del pueblo y en la Cámara de los Comunes Disraeli se vio obligado a elegir mejor sus palabras. Nuestro deber en este momento crítico es mantener el imperio de Inglaterra. No aceptaremos ningún movimiento, aunque de momento pudiera proporcionar una cierta tranquilidad y una falsa prosperidad que ponga en peligro la existencia del imperio. Disraeli respaldó sus palabras con acciones. Cuando los rusos avanzaban hacia la capital turca, él envió una flota británica encabezada por el acorazado más poderoso del mundo, el HMS Devastation. La opinión pública se inclinó por Disraeli. La fiebre por la guerra se extendió por los bares y music halls de Gran Bretaña. Puede que a los británicos no les gustara lo que los turcos estaban haciendo con sus súbditos cristianos, pero compartían la determinación de Disraeli de detener a los rusos. Temerosos de una guerra con Gran Bretaña, los rusos aceptaron negociar. Disraeli se dispuso a asistir a las negociaciones de paz. Regresó triunfante. Su diplomacia había forzado a los rusos a detener su avance en Oriente Medio. La arteria vital a India estaba asegurada. Victoria compartía el regocijo del pueblo y decidió que era el momento de reclamar lo que consideraba que debería haberse hecho mucho tiempo antes. En las conversaciones corrientes muchas veces me llaman emperatriz de India. ¿Por qué no he asumido oficialmente dicho título? Creo que debería hacerlo y deseo que se hagan los informes preliminares. Disraeli presentó una propuesta al Parlamento para otorgarle a Victoria el título de Reina Emperatriz de India. Teatral, rimbombante y un disparate. Pero el título fue concedido y la reina estaba encantada. Expresó su gratitud nombrando conde a Disraeli. Le estaba profundamente agradecida a Disraeli por ello. Podría decirse que fue una forma de embellecer la monarquía británica. Y, al mismo tiempo, la reina adquirió un nuevo sentido de la responsabilidad. Se interesaba mucho más por India. Inmediatamente después de ser nombrada emperatriz, empezó a aprender indostánico. No es que aprendiera mucho, pero mostró voluntad. También contrató sirvientes indios. La reina emperatriz y su ennoblecido primer ministro apelaron al espíritu imperial que se estaba extendiendo entre grandes sectores de la opinión pública. Un espíritu agresivo, mostrando la fuerza británica para gobernar despóticamente al mundo. Gladstone siguió oponiéndose. Él lo calificaba de imperialismo aparatoso. Incluso el secretario de Asuntos Exteriores de Disraeli habló privadamente de su preocupación. Disraeli cree en el prestigio y sostendría que era en interés del país gastar 200 millones en una guerra si el resultado fuera que los países extranjeros nos tuvieran en más alta estima. La reina apoyaba sin fisuras a Disraeli. Si tenemos que mantener nuestra posición como una potencia de primera, debemos estar preparados, teniendo en cuenta nuestro imperio indio y las grandes colonias para continuos ataques y guerras en alguna parte. Pero las tensiones de esta política imperialista empezaban a ser evidentes. Las tropas británicas en el sur de África se habían encontrado con la nación de guerreros más poderosa del continente, los zulúes. En la batalla de Isandlwana, 600 soldados fueron aniquilados. Se necesitaron 17.000 soldados británicos armados con los últimos avances en artillería para derrotar a un enemigo armado principalmente con lanzas. En Inglaterra, una poderosa voz se alzaba en protesta. Recuerden los derechos de los salvajes, como los llamamos. Recuerden la felicidad de su humilde hogar. Gladstone ya no controlaba el Parlamento, así que se dirigía directamente al pueblo británico. La santidad de la vida en los poblados es tan inviolable a ojos de Dios Todopoderoso como lo puede ser la suya. La fuerza de su oratoria atraía a las masas. 10.000 zulúes habían muerto, sostenía él,
por la sola ofensa de defenderse contra vuestra artillería, con sus cuerpos desnudos, sus hogares, sus casas, sus esposas, sus familias. Este es uno de los grandes misterios sobre Gladstone. ¿Cómo es que su oratoria era tan eficaz? Porque sus frases no eran tan buenas, aunque no se daba aires de superioridad con el público, sino todo lo contrario. Y conseguía captar su atención durante largos periodos de tiempo, 1 hora en los grandes mítines. Creo que esencialmente era su aspecto físico, el destello de sus ojos de águila, el dramatismo de sus gestos, la cadencia de su voz. Me fascinó un anciano que, acercándose, me dijo: mi padre gritaba para Gladstone. Y eso era cierto, ya que él empleaba a Gladstone para asistir a sus mítines junto con otras personas para situarse a unos 20 o 30 metros del estrado y repetir lo que Gladstone decía a los que estaban más alejados. Ahora está hablando de las atrocidades búlgaras. Y esto parece demostrar que muchos de los asistentes a los mítines no podían oír lo que Gladstone decía. Pero el hecho de que pudiera cautivar a un público de pie durante 1 hora y media, cuando en realidad no podían oír lo que decía, es el mayor tributo, creo yo, que se puede hacer a la fuerza de su presencia física. La reina estaba indignada, se quejaba en su diario. El señor Gladstone hace campaña como un orador americano, con violentos discursos. Pero para su sorpresa y consternación, Gladstone había tocado la fibra más popular. Una vez más, había apelado al sentido británico de la justicia y el juego limpio. Los liberales volvieron al poder con una amplia mayoría. Gladstone escribió jubilosamente sobre la derrota de Disraeli y el imperialismo aparatoso que él representaba. Es como la desaparición de un magnífico castillo en un romance italiano. El príncipe Alberto habría compartido el placer de Gladstone por la desaparición del gobierno belicista de Disraeli. Pero Victoria le había dado la espalda a la visión moral que tenía Alberto del imperio. Tercamente se negaba a aceptar a Gladstone como su nuevo primer ministro. Le escribió a su secretaria privada: La reina preferiría abdicar antes que mandar llamar o establecer cualquier comunicación con ese agitador medio loco que pronto lo echaría todo a perder y se convertiría en un dictador. Otros que no sean ella, que se sometan a su gobierno democrático, pero no la reina. Pero era una reina constitucional y tenía que someterse. Gladstone volvió al poder determinado a cambiar la política imperialista de Disraeli. Se puso a trabajar para conseguir el autogobierno para Irlanda. Luchó para que se nombraran más jueces indios y asegurar que los ingleses ya no podrían negarse a comparecer ante ellos. Pero en África, Gladstone poco podía hacer para detener el hambre del pueblo por las conquistas, un hambre alimentado por las últimas aventuras de David Livingstone. Livingstone había regresado a África en busca de las fuentes del Nilo. Durante 5 años desapareció sin dejar rastro e incluso su necrológica apareció en la prensa. No hay duda de que viajar por África se le había metido en la sangre. Pero también creía que si conseguía el éxito, recuperaría la credibilidad. Demostraría ser la persona que había explorado y encontrado las fuentes del Nilo. Y eso daría credibilidad a sus puntos de vista sobre la esclavitud y el desarrollo de África hasta el cristianismo por medio del comercio. Pero en ese momento estaba realmente enfermo. Sangraba, sufría ataques de malaria y disentería. Tenía hemorroides. Era un hombre muy enfermo. Un periodista, Henry Morton Stanley, fue enviado a África por un periódico americano con la orden de encontrar al misionero perdido. Stanley se abrió paso entre tribus en guerra, impulsado por los rumores de gente que decía haber visto a Livingstone.
Pasados 7 meses, por fin encontró el remoto puesto comercial situado en el interior. Y aquí, en noviembre de 1871, tuvo lugar el famoso encuentro. ¿El doctor Livingstone, supongo? Tanto si las inmortales palabras fueron reales o producto de la ficción, Stanley había encontrado a su hombre. La noticia recorrió el mundo. Pero cuando los titulares se habían desvanecido, Livingstone seguía en África, desesperadamente solo y cada vez más enfermo. Cercana ya a su muerte, escribió una última carta suplicando al mundo que aboliera el comercio de esclavos. Lo único que puedo añadir en mi soledad es que la bendición del cielo caiga sobre todos aquellos americanos, ingleses o turcos que ayuden a curar la herida abierta del mundo. En la noche del 30 de abril de 1873, falleció David Livingstone. Su cuerpo fue envuelto en un sudario de corteza de árbol y calicó para realizar el largo viaje hacia Inglaterra. Pero antes, los sirvientes de Livingstone le extirparon el corazón y lo enterraron bajo un árbol para que siempre permaneciera en África. Cuando por fin el cuerpo llegó a Gran Bretaña, la reina declaró un día de luto nacional. Livingstone fue enterrado en la abadía de Westminster, y las palabras de su última carta fueron grabadas en su tumba. Pero las aventuras africanas de Livingstone tuvieron un efecto que él nunca hubiera aprobado. La entrada en el continente negro de misioneros, comerciantes y exploradores dio inicio a una carrera colonial que sería conocida como la lucha interimperialista por África. La presión para que Gran Bretaña participara en esta lucha por la tierra haría tambalear todas las resoluciones de Gladstone para evitar ulteriores compromisos imperialistas, y llevaría a que reina y primer ministro se odiaran mutuamente y aseguraría que el último acto del drama del Imperio de Victoria fuera espectacular y sangriento. África, el continente negro de los primeros exploradores, se convirtió en el escenario del último acto del imperio de la reina Victoria. Siguiendo los pasos de misioneros como David Livingstone, las potencias de Europa llevaron a cabo una carrera brutal para conseguir más colonias, una carrera que sería conocida como la lucha por África. En Gran Bretaña, este último estallido expansionista fue inspirado por dos hombres cuyas historias llevarían al pueblo británico al clímax del fervor imperialista. El primero, el general Charles Gordon, enviado en misión diplomática a un pobre país árabe, inició una cruzada personal para liberar a un pueblo oprimido.
Su actitud desafiante llevaría a su reina y a su imperio a una guerra santa y a una búsqueda romántica pero violenta para imponer un nuevo orden mundial. El segundo, Cecil John Rhodes, empezó como un sencillo cultivador de algodón y se convirtió en el mayor creador imperial de su generación. Para financiar sus sueños de conquista se embarcó en una despiadada búsqueda de diamantes, oro y poder que le convertiría en el hombre más formidable y odiado de África. Ambos, Cecil Rhodes y Charles Gordon, ejemplificaron las virtudes y los vicios de su época. Llevarían a Gran Bretaña a nuevos niveles de gloria y expondrían el lado oscuro del imperio de Victoria. El Imperio Británico, el imperio de la reina Victoria, la lucha por África. A los 60 años, la reina Victoria seguía llevando los trajes de satén negro con encajes blancos que se puso por el luto de su querido esposo, el príncipe Alberto, que había muerto 20 años antes. Para sus 350 millones de súbditos repartidos por todo el mundo, ella era el símbolo divinizado del poder y prestigio británico, pero en el invierno de 1884 su imperio se enfrentó a una seria amenaza de una de las regiones más pobres y oscuras de la tierra, Sudán. Hay un refrán árabe que dice: cuando Alá creó Sudán, se rió. En tiempos de la reina Victoria, la mayoría de sus 9 millones de habitantes eran nómadas, que vagaban por un desierto tan grande como Europa Oriental. Sudán no tenía carreteras ni ferrocarriles y ni siquiera había sido cartografiado. De este desierto surgió un profeta, un predicador islámico que sería conocido por los árabes y más tarde por el mundo como el Mahdi, el esperado. El Mahdi inspiró a las tribus guerreras de Sudán para levantarse contra sus corruptos gobernantes. Sus ejércitos barrieron el país como el mismo Simún, el famoso viento del desierto. Pronto muchos ingleses temieron que la yihad o guerra santa se extendería hacia el norte, hasta Egipto, amenazando la arteria vital del Imperio Británico, el Canal de Suez. 3/4 partes de los barcos que navegaban por el canal eran británicos y conformaban un eslabón vital con las posesiones más ricas de Victoria en India y el este. Por esa razón, para protegerlo, había tropas británicas estacionadas en Egipto. Ahora la reina apremió a su primer ministro Gladstone para emplear las tropas contra el Mahdi. La reina tiene firmes convicciones sobre Sudán y Egipto y debe decir que cree que hay que dar un golpe. Se trata de árabes salvajes que no tienen ninguna oportunidad frente a un ejército regular. Debemos hacer una demostración de fuerza. Gladstone se esforzó en tratar a la reina con cortesía, aunque no tenía en muy alta estima sus juicios de valores. Sin ningún valor. William Ewart Gladstone fue uno de los grandes estadistas de la época victoriana, un hombre con una inmensa fuerza moral y física. Al cumplir los 70 años se relajaba talando árboles en su casa de campo. Creía que la fuerza de la economía británica y la de su ideal liberal podía liderar el mundo. Era un gran defensor de los derechos humanos y creía en la lucha contra la tiranía. Se oponía a emplear las tropas británicas para sofocar lo que él consideraba un levantamiento popular en Sudán. Pero la prensa y el público opinaban lo mismo que la reina. Querían acción. El gobierno de Gladstone decidió ganar tiempo. Propuso enviar a un alto oficial del ejército a Sudán para que informara de la situación. Para esta misión, eligió a uno de los héroes más populares de la época victoriana, el general Charles George Gordon.
Gordon se había hecho famoso en China, cuando fue enviado para ayudar a defender a los comerciantes británicos de los horrores de la guerra civil. Tomó el mando de una pequeña fuerza de campesinos y aventureros conocidos como el Ejército Siempre Victorioso. Era implacablemente valiente y comandó el ejército siempre victorioso, llevándolo a la victoria como un caballero medieval. Cargaba contra las hordas del enemigo, llevando solo su bastón de oficial, que él llamaba su varita de la victoria. En una campaña relámpago de 18 meses, venció a los rebeldes de Taiping y restauró la paz en el país. Gordon se convirtió en un héroe. Cuando volvió a Inglaterra, descubrió para su sorpresa que todo el mundo quería verle. Fue invitado a ver a la reina y durante el resto de su vida fue conocido como Gordon el Chino. El emperador chino le había ofrecido a Gordon una fortuna para que se quedara. Este declinó la oferta. No tenía el menor interés por el dinero. En una época famosa por los excéntricos ingleses, Gordon era todo un personaje. Lo que más le interesaba en la vida, algo que era mucho más que un pasatiempo, prácticamente una obsesión, era el cuidado de los niños, particularmente pequeños. Buscaba niños hambrientos, durmiendo en portales, desollinadores, y los llevaba a su alojamiento, los lavaba, los vestía, los enviaba a la escuela, les daba dinero para sus gastos, se ocupaba de su educación y les encontraba un empleo. Tenía docenas de esos niños repartidos por todo el imperio. Tenía un mapa con banderitas que marcaban dónde vivían o trabajaban en aquel momento. Los llamaba sus reyes. Y cuando la gente le ofrecía dinero, solo aceptaba el necesario para pagar la educación de esos niños. Y no había nada raro en ello. Nadie ha sugerido en ningún momento que el interés por esos niños estuviera motivado por otra cosa que no fuera la caridad cristiana. Era el arquetipo del varón cristiano de la época victoriana. Según todos los informes, Gordon era célibe y profundamente religioso. Donde quiera que fuera, se llevaba una Biblia y una generosa provisión de brandy. Desde la guerra en China, había comandado varias campañas en África. Tenía reputación de rebelde que con frecuencia desobedecía las órdenes. Este era el hombre que el gobierno británico había elegido para enviar a Sudán. La tontería más grande fue enviar a Gordon, que era como un alumno indisciplinado, el héroe de los muchachos. Probablemente también bebía en exceso. Un cristiano, según los criterios de Gladstone, extraordinariamente vulgar, renacido por el cristianismo, por así decirlo, cuando estaba sobrio. En una noche invernal de enero de 1885, importantes miembros del gobierno y del ejército esperaban en la estación londinense de Charing Cross. Se habían reunido para despedir al héroe en la primera etapa de su viaje hasta Jartum, la capital de Sudán. Gordon llegó tarde. Había estado cenando con unos amigos y había perdido la noción del tiempo jugando con sus hijos. También había olvidado coger dinero. El secretario de Asuntos Exteriores se apresuró a comprarle el billete a Gordon. Los otros hurgaron en sus bolsillos para darle un reloj de oro y todo el dinero que llevaban encima. Uno de los generales intentó recaudar más dinero. Garnet Bosley se fue corriendo a los clubes solo para caballeros de St. James, diciéndole a la gente que jugaba al bridge o estaba cenando: rápido, rápido, denme todo el dinero que tengan. Gordon se va a Jartum y no tiene dinero. Esto provocaría celos, sospecho yo, entre los círculos más elegantes, porque enviaban a alguien con una misión muy delicada que ni siquiera se había molestado en ir al banco. Wolsey consiguió unas 200 libras y corrió de vuelta a la estación. En cierto modo, la noche que Gordon partió para Jartum era una maravillosa estampa victoriana. El duque de Cambridge mantuvo abierta la puerta del vagón y Sir Garnet Bosley le subió el equipaje y todos le estrecharon la mano.
Él subió al tren, cerró la puerta, la máquina dejó sonar su silbido y el jefe de estación agitó la bandera y el tren se puso en marcha, llevando a Gordon a su destino. Lord Granville, secretario de Asuntos Exteriores, fue el único en expresar sus dudas. Volvieron al club reformista y se sentaron pensativos en los sillones de cuero. Lord Granville tenía una copa de brandy con la que jugueteaba y olía, y de pronto les dijo a sus colegas: "Me pregunto si no hemos cometido un espantoso disparate". Sus dudas eran compartidas por el cónsul británico en El Cairo. No es fácil tratar con un hombre que en los momentos de dificultad recibe sus instrucciones del profeta Isaías. Gordon había recibido 2 pliegos de instrucciones. Según el primero, debía ir allí, averiguar qué estaba pasando e informar si creía que podría sofocar la rebelión del Mahdi. Y según el otro, el caso de no ser posible, tenía que informar de cómo podrían ser evacuados los comerciantes europeos de Jartum. Pero claro, cuando llegó, debido a que Gordon siempre hacía lo que quería, decidió hacer algo completamente diferente. Gordon se sintió consternado por lo que vio en Sudán. Hombres, mujeres y niños vagaban encadenados por el desierto con destino a los grandes mercados árabes de esclavos, donde los hombres eran castrados y vendidos como eunucos y las mujeres eran desnudadas y subastadas para servir en los harenes. Gordon asumió el mando en Jartum e hizo una hoguera con los famosos látigos utilizados por los negreros y los gobernantes sudaneses para controlar el pueblo. Estaba determinado a ser el salvador de los oprimidos sudaneses. He venido sin tropas, pero con la ayuda de Dios nos enfrentaremos a los males de Sudán. Pero antes, Gordon intentaría aliarse con el hombre al que debía enfrentarse, el Mahdi. Le envió un uniforme de gala, ofreciéndole su amistad personal si el Mahdi ponía fin a su guerra santa. Ahora Gordon sabría la clase de hombre con el que tenía que tratar. El Mahdi le devolvió el uniforme con una jiba, propia de las tribus del desierto, y una nota invitando a Gordon a convertirse al Islam y a unirse a su ejército. Gordon se dio cuenta de que el Mahdi era un hombre como él mismo, que no podía comprarse, un hombre que recibía sus instrucciones del profeta, excepto que en el caso del Mahdi no era el profeta Isaías, sino Mahoma. Gordon decidió que la única forma era vencerle en el campo de batalla. Su primer paso fue mejorar las defensas de la ciudad. Envió patrullas para averiguar qué estaban haciendo los hombres del Mahdi. Acumuló munición, entrenó a las tropas, cavó trincheras, todo lo que haría un soldado profesional. Gordon se aprovechó de la posición de Jartum, donde se unen el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Cavó un canal defensivo entre los 2 ríos, aislando la ciudad. Luego se dispuso a esperar el ataque del Mahdi. Las fuerzas del Mahdi cortaron la única línea de telégrafo con el Cairo y se dispusieron a esperar a que el hambre obligara a la ciudad a rendirse. Gordon se vio atrapado en Jartum con 35.000 hombres, mujeres y niños. Para salvarlos necesitaba la ayuda de Gran Bretaña. El objetivo estratégico era obligar al gobierno británico a enviar una fuerza para luchar contra el Mahdi, y pensaba conseguirlo resistiendo hasta que no tuvieran más opción que ir en su ayuda. Pero en Londres, sus peticiones de ayuda cayeron en oídos sordos. Gladstone estaba determinado a que Gran Bretaña no se viera implicada en una guerra en Sudán. Por el contrario, simpatizaba con la lucha de el Mahdi.
Gladstone sostenía que el imperio británico ya era demasiado grande y en todo caso debería reducirse, pero sobre todo era el jefe del gobierno y no permitiría que un general de los ingenieros reales medio loco, que había decidido apoderarse de una ciudad en pleno desierto contra cualquier probabilidad de éxito, le arrastrara a una guerra en el extranjero. No era parte de la política del gobierno. Gladstone le dijo al Parlamento: enviar tropas sería iniciar una guerra de conquista contra un pueblo que lucha por su libertad y lo hace con toda razón. Pero Gordon, atrapado en Jartum, colocó al gobierno británico en una situación embarazosa. Después de todo, había sido idea suya enviar a Gordon a Sudán, y ahora que ese héroe excéntrico había captado la imaginación del público, no podían dejarlo allí a su suerte. Además, debían contar con la reina. Victoria compartía el miedo de su pueblo por la seguridad del general Gordon. Este gallardo guerrero parecía personificar las virtudes marciales y cristianas de su imperio. Le escribió a Gladstone: la reina tiembla por la seguridad del general Gordon. Si algo le ocurriera, los resultados serían terribles. Gordon corre peligro. Está obligado a intentar salvarle. Por el honor del gobierno y la nación, no puede ser abandonado. Pero mes tras mes, mientras Gordon resistía frente al Mahdi, Gladstone lo hacía frente a la reina. Nadie estaba dispuesto a rendirse. La situación en Jartum se iba deteriorando progresivamente. Empezó a escasear la comida, había disturbios por culpa de la comida, la gente intentaba desertar, aunque esto no progresó cuando las fuerzas del Mahdi les cortó la cabeza. Lentamente el cerco se iba cerrando y en otoño la ciudad estaba asediada y no había salida posible. Solo podían defenderse o esperar a un ejército de liberación. De la ciudad asediada salían informes que los barcos a vapor llevaban por el Nilo. Muy pronto, toda Inglaterra sabía que Gordon estaba solo en sus dependencias, en el palacio del gobernador, aguardando todos los días la llegada de las tropas británicas que él esperaba enviarían desde Egipto. Le escribió al cónsul británico en El Cairo: ¿cuántas veces hemos escrito pidiendo refuerzos? No hemos recibido ninguna respuesta y el corazón de los hombres se está agotando debido a ese retraso. Mientras ustedes están comiendo, bebiendo y descansando en cómodos lechos, nosotros estamos vigilando día y noche, procurando sofocar los movimientos del Mahdi. Gordon en Jartum era un episodio épico. Era un general británico clamando en el desierto, rodeado de salvajes, luchando por la causa del bien y el cristianismo, y nosotros teníamos que sacarlo de allí. Era, y a los británicos les encantaba, el último hombre en el último asalto. El público ya consideraba a Gordon como un héroe, Gordon el chino, y aquí estaba de nuevo el héroe en África y el gobierno tenía que hacer algo al respecto. Gladstone se vio presionado por el público para hacer algo, enviar tropas para salvarlo. A los 8 meses de iniciarse la misión de Gordon, Gladstone se rindió. Ordenó al ejército británico que invadiera Sudán y sacara a Gordon de allí. Pero antes de llegar a Jartum, las defensas de Gordon empezaron a ceder. En la mañana del 26 de enero de 1885, el Mahdi lanzó su asalto final. Hordas de guerreros atravesaron la brecha en los muros de la ciudad. Gordon corrió al tejado del palacio del gobernador. En las calles, el pueblo de Jartum era masacrado por las fuerzas del Mahdi.
Gordon tenía una ametralladora en el tejado del palacio, un Gardner muy parecida a la Gatling. Disparaba contra las fuerzas del Mahdi que corrían por la calle para asaltar el palacio, hasta que estuvieron demasiado cerca y no podía inclinarla más. Cuando los guerreros del Mahdi llegaron a los muros del palacio, Gordon abandonó el tejado. Solo en sus dependencias se vistió con su uniforme y se preparó para enfrentarse a su destino. Los relatos de lo que ocurrió a continuación difieren. En ese momento, las fuerzas del Mahdi ya habían matado a los soldados y estaban en los jardines del palacio y corrían hacia él. Según dicen, apareció en lo alto de las escaleras cuando llegaron los lanceros del Mahdi. Se enfrentaron. Para ellos tuvo que ser sorprendente ver por fin a Gordon, un hombre del que probablemente habían oído hablar tanto, el Diablo. Hay un famoso cuadro inspirado en los relatos, o meramente una fantasía, en el que se ve al lancero hundiendo la lanza en el pecho de Gordon. Este cayó encima de la muchedumbre, que lo cortó en pedazos. Este es el icono que rápidamente reprodujeron los artistas británicos y que se convertiría en el primer mártir cristiano del imperialismo. Los hombres que realmente le vieron morir, 40 años más tarde, les dijeron a los oficiales británicos en Sudán que murió en un pasillo disparando su revólver en una escaramuza. Pero es mejor, o si lo prefieren más cinematográfico, verlo allí, de pie, noble, distinguido, un héroe británico aceptando su destino. Más tarde, el mismo día, la cabeza de Gordon fue mostrada a uno de sus oficiales que había sido hecho prisionero. Luego, la colgaron en la horquilla de un árbol, donde los niños le tiraban piedras y excremento de camello. La reina consideró que Gladstone era personalmente responsable. Le escribió a su secretaria privada. El señor Gladstone y el gobierno tienen en su conciencia la sangre inocente, noble y heroica de Gordon. Nadie que reflexione en qué circunstancias fue enviado allí y le fue negado todo tipo de ayuda puede negarlo. Envió un furioso telegrama al primer ministro que iba en tren camino de Londres. Los cables de Victoria a sus ministros invariablemente eran codificados, pero no este. Este podía leerlo cualquier empleado de telégrafos y lo hizo con intención de que fuera una censura pública al hombre que había fallado al imperio y a su más grande héroe. El jefe de estación de un pueblo le entregó el telegrama a Gladstone. Las noticias de Jartum son aterradoras. Pensar que todo eso podía haberse evitado, salvando muchas vidas preciosas con solo intervenir antes, es espantoso. Gladstone, que no se dejaba influenciar por la histeria pública o real, ordenó al ejército británico que abandonara Sudán. Pero Gladstone no había sabido juzgar el ánimo del pueblo y del parlamento. La muerte de Gordon fatalmente debilitó a su gobierno. Perdió las siguientes elecciones. Para Gladstone fue un incidente terriblemente perjudicial. Gladstone no supo apreciar que alguien que para él solo era un general insubordinado, vulgar y poco de fiar, fuera considerado por la opinión pública británica y de hecho por la reina, no hay que olvidarlo, como un verdadero héroe de la época imperial. La caída de Gladstone tendría serias repercusiones en todo el imperio, especialmente en el sur de África. La falta de su influencia moral dejó libre el camino a un hombre que llevaría el imperio de Victoria por un sendero mucho más peligroso. Cecil John Rhodes había llegado a Sudáfrica a los 17 años para trabajar en la hacienda algodonera de su hermano.
No había nada que distinguiera a Rhodes de miles de emigrantes británicos que dejaban la madre patria para hacer fortuna en las colonias británicas. Pero este joven, hijo de un clérigo, dedicaría gran parte de su vida a ampliar el dominio británico, convirtiéndose en el hombre más peligroso del imperio de la reina Victoria. Al principio sus ambiciones se limitaron a triunfar como granjero. Se llevaba bien con sus obreros africanos, compartía su comida y hospitalidad y respetaba sus valores. Rhodes era muy intuitivo con el pueblo de África. Le fascinaba la sociedad africana. Se pasaba noches enteras en kraals, aldeas, quería entender cómo funcionaban. Rápidamente aprendió la lengua de los zulúes para comunicarse directamente con ellos. También comprendió el valor que daban los africanos a la confianza de una persona y fue objeto de burla por parte de los otros granjeros porque pagaba a sus obreros por adelantado. Eso era visto por la gente que trabajaba para él como un signo de confianza y, claro, afianzaba su lealtad. Pero Rhodes pronto perdió el interés por la granja. Su llegada a África había coincidido con un decisivo descubrimiento a 750 kilómetros de distancia, en una remota alquería conocida como Colesburg Kopje. Un colono holandés vio que los hijos de sus vecinos jugaban al clip-clip o juego de los cantillos. Se fijó en una piedra que brillaba de forma especial y fue a verla de cerca. Un visitante británico había escrito con anterioridad sobre esta desolada tierra de África. Su Majestad no posee en todo su imperio una franja de tierra tan fea como esta. Pero como pronto descubriría, el mundo contenía riquezas más allá de los sueños más codiciosos. La piedra que el colono había visto se llamaría Eureka y llevaría a la fuente de diamantes más rica jamás encontrada. Rhodes lo abandonó todo. Hizo el equipaje y se sumó a la fiebre de los diamantes. La alquería Colesburg Kopje pronto se convertiría en la ciudad de Kimberley. Matones de las minas de oro de California y Australia convivían con veteranos de la Guerra de Secesión americana, aristócratas ingleses e inmigrantes de los guetos de Europa. Todos atraídos por un agujero en la tierra que cada día era más grande. Para estos hombres, Kimberley les prometía riqueza inmediata, pero a un precio. Kimberley era un lugar indescriptible. El ruido, el polvo, el calor. Pueden imaginar esta colonia de 40.000 personas en pleno desierto. El polvo de las excavaciones se veía a 15 o 20 kilómetros de distancia. Al acercarse, se adentraban en un lugar terrible. Cabañas construidas con viejas cajas de embalaje, rodeadas de animales muertos, o los restos de animales muertos. Moscas, infestado de moscas. El salvaje oeste era un lugar tranquilo comparado con Kimberley. Aquí había un bar para cada 16 hombres, y los tiroteos eran algo cotidiano. Pero Rhodes prosperó como buscador de diamantes. En menos de un año escribió a su madre diciéndole que ganaba unas 100 libras a la semana, lo suficiente para convertirlo en uno de los jóvenes más ricos de Inglaterra. Pero en 1872, unos días antes de cumplir los 19 años, sufrió un ataque cardíaco. Los médicos le dijeron que el ataque había sido leve, pero Rhodes sabía que a partir de entonces mantendría una carrera contra la muerte. Eligió una curiosa forma de convalecencia. Un viaje épico por la sabana africana.
Algunos creen que durante este viaje, Rhodes acrecentó su gran amor y desarrolló su gran plan para África. Muchos estudiosos han dicho que esos 9 meses que Rhodes pasó viajando por África en una carreta tirada por bueyes hasta llegar al territorio de los Boers tuvo un efecto increíble en él. Rhodes escuchó miles de historias de cazadores sobre el interior de África. Y yo creo que fue durante ese viaje que consideró sus primeras ideas de un África alcanzable, lista para ser tomada. Una vez recuperada la salud, Rhodes volvió a las minas de diamantes. La mayoría de los mineros creían que las minas estaban agotadas y querían vender sus concesiones. Rhodes se arriesgó y las compró. Su instinto no le engañó. Bajo la primera capa de diamantes había otra, incluso más rica. Rhodes puso todas las concesiones bajo el control de una sola empresa, De Beers. En 10 años controlaría el 90% de la producción mundial de diamantes. Rhodes se sirvió de su riqueza para financiar su sueño. El dinero es poder. ¿Y qué puede conseguirse sin poder? Rhodes soñaba con crear una vasta colonia británica de norte a sur de África. Para conseguirlo, planeó construir un ferrocarril desde Ciudad del Cabo a El Cairo. Pero antes necesitaba apoyo político en Sudáfrica. Fue elegido para el Parlamento de El Cabo y entró en relación con Africana Bond, el partido de los granjeros holandeses o Boers que estaban consolidando su propio poder quitándoselo a los nativos africanos. Estamos hablando de un momento en el que la población negra de El Cabo votaba, siempre y cuando tuvieran alguna propiedad. Formaban parte de jurados en juicios a personas blancas. Esto constituía una aberración para Africana Bond. Y Rhodes estableció una íntima alianza con ellos. Rhodes, que antes había presumido de su falta de prejuicios, pronunció un discurso en el nuevo Parlamento de El Cabo. ¿Acaso este Parlamento cree que es correcto que hombres en estado salvaje tengan derecho al voto? Hay que tratar a los nativos como un pueblo subyugado. Ser sus señores. Los nativos deben ser tratados como niños sin derecho al voto. Tras el discurso de Rhodes, la ley cambió. En Sudáfrica se retiró el voto de todos los africanos nativos, menos de un puñado. Rhodes, durante toda su carrera, no dejaba de cambiar las piezas en el tablero. Consideremos las minas de diamantes. Si nos remontamos al principio de su historia, la población negra era propietaria de concesiones, competía con los blancos. Lo que Rhodes quería era disponer de una mano de obra negra de confianza y permanente, encerrada en asentamientos, sin que se les permitiera salir, siendo inspeccionados cada vez que salían de las minas. Y la necesidad de una mano de obra controlada llevó a Rhodes a las políticas más racistas. La carrera de Rhodes no tiene sentido en términos políticos. Pero si se considera en términos económicos, sí lo tiene. Las alianzas que firmaba eran para conseguir beneficios y hacer negocios, y eso es indiscutible. El siguiente paso en el plan de Rhodes era ampliar el territorio británico por el norte hasta las regiones que David Livingstone había explorado años antes. Pero en su ruta se encontraba el imperio de los Matabele, el pueblo de los escudos largos, una de las naciones guerreras más formidables de África. Su rey, Lobengula, conocido como el comedor de hombres, mantenía un reino de terror desde su capital en Bulawayo, el lugar de las matanzas. En sus tierras se había encontrado oro, y varios aventureros europeos iban por él. Pero Rhodes quería algo más que el oro.
Él quería el territorio de Lobengula. La historia de Rhodes y Lobengula es fascinante y horrible al mismo tiempo. Los dos hombres nunca se vieron, pero mantuvieron una fuerte y extraordinaria relación a través de intermediarios. Rhodes envió a 3 de sus agentes a hablar con Lobengula, y para impresionar al rey de Matabele, incluyó entre ellos a John Moffat, cuñado del gran David Livingstone. Pero Lobengula no tenía ninguna prisa en recibirlos, por lo que se vieron obligados a esperar en el recinto en que el rey tenía sus cabras. Fue una larga espera para los emisarios de Rhodes. Rod, concretamente, escribió sobre las malas condiciones, el barro, las moscas y el hedor, la impaciencia que les dominaba. Lobengula los tuvo esperando literalmente meses, mientras tomaba una decisión. Por fin, después de la espera, Lobengula dio a entender que estaba dispuesto a mantener una gran indaba, conferencia, para discutir si le otorgaba una concesión al consorcio de Rhodes. John Moffat le presentó a Lobengula un documento que le otorgaba a Rhodes unos poderes extraordinarios. La total y exclusiva propiedad de todos los metales y minerales de mi reino, principados y dominios, juntos con el poder para hacer todo lo que se considere necesario para obtener y procurar los mismos. Firmó un documento bien entendido que solo otorgaba a la empresa de Rhodes los derechos de prospección para que sus hombres excavaran 10 agujeros en su territorio. Lo que de hecho había firmado Lobengula equivalía a la venta de su país. Armado con ese documento, Rhodes fue a Londres en busca de una célula real, que sería la sanción de Gran Bretaña a su derecho sobre dicho territorio. Ahora Rhodes era famoso. Era ampliamente admirado por su inmensa fortuna y sus hazañas. Aunque muchos desconfiaban de él, considerándole un hombre que no permitiría que nada, ni siquiera el gobierno británico, se interpusiera en el camino a su ambición. La reina sentía curiosidad por el poderoso súbdito. Invitó a Rhodes al castillo de Windsor. En 1890, cuando conoció a la reina Victoria, la hechizó. Hay un momento maravilloso en el que se dice que ella le preguntó: ¿es cierto, señor Rhodes, que odia a las mujeres? A lo que él replicó: ¿cómo podría odiar el sexo al que pertenece su majestad? Rhodes consiguió la aprobación de la reina y la cédula real, autorizándole a explotar la concesión del rey Lobengula. Le daba derecho legal para reclutar una fuerza policial de la compañía y construir fuertes por toda la región. Los poderes de un estado independiente. Pero Rhodes aún necesitaba sojuzgar el poder de Lobengula. Para conseguirlo llamó a su mejor amigo, el doctor Leander Starr Jameson, jugador, aventurero y un cruel oportunista. Su oportunidad llegó cuando Lobengula atacó a una tribu más débil por una disputa por el ganado. Jameson le envió un mensaje a Rhodes. Tenemos la excusa de una disputa por unas mujeres y niños asesinados, y si consiguiéramos las tierras de Matabele, tendríamos un gran potencial en acciones. Jameson reclutó una fuerza de 1.400 mercenarios blancos. A cada hombre le prometieron 2.400 hectáreas de las tierras de Lobengula y 15 concesiones para buscar oro. Cuando Rhodes y Jameson decidieron que había llegado el momento de apropiarse de las tierras de Matabele,
La clave, el arma clave para ello, fue la ametralladora Maxim. Se trataba de un arma que disparaba 60 balas por segundo. Nunca había sido utilizada en el campo de batalla. Es extraordinario que una empresa, una corporación, poseyera el arma más secreta, por así decirlo, del ejército británico. Pero Rhodes tenía ametralladoras Maxim. Los Matabele contaban principalmente con lanzas y porras. El resultado fue devastador. Las ametralladoras Maxim de Rhodes iban segando una y otra vez a los Matabele que avanzaban. Era como cortar el césped. No tenían ninguna oportunidad. Las pérdidas fueron enormes. 3.000 hombres en un solo día. Fue una matanza. Lobengula huyó de Bulawayo con sus esposas. Pocos días después encontró su carreta con el cuerpo del rey a pocos metros. Según uno de sus seguidores, el gran rey de los Matabele se había envenenado. John Moffat, que había convencido a Lobengula para que firmara la concesión minera, estaba consumido por el remordimiento. El rey era un caballero a su manera y se ha pecado gravemente contra él. En noviembre de 1893, el doctor Jameson izó la bandera de la compañía en Bulawayo. Ahora Rhodes tenía el control absoluto sobre un vasto territorio que se llamaría Rhodesia. Pocos días después, hizo su entrada triunfal en la antigua capital de Lobengula y felicitó a sus tropas por la destrucción de lo que él llamaba una implacable barbarie. John Moffat había cambiado de posición. El gran Rhodes está vanagloriándose. Todo el mundo se inclina y le adora como el más sabio de los hombres. La marea popular está con él. Supongo que algún día se producirá una colisión y los hombres recordarán que aún sigue habiendo algo llamado justicia, incluso para los negros. La recompensa de Rhodes fue ser elegido primer ministro de la colonia de El Cabo. Compró una casa en las laderas del Monte Mesa, con vistas al Océano Índico y al Atlántico. Aquí se rodeó de sus amigos varones y los instruía con sus teorías religiosas y raciales. Es evidente que los blancos han vencido en la lucha por la existencia. Y de la raza blanca, los hombres de habla inglesa han demostrado ser los instrumentos más indicados del plan divino para extender la justicia, la libertad y la paz por la mayor superficie posible del planeta. Por ello, dedicaré el resto de mi vida al propósito de Dios y le ayudaré a conseguir que el mundo sea inglés. Rhodes era el dueño de todo lo que podía ver, pero quería más. Su codicia por el poder pronto llevaría al imperio de Victoria a sus horas más oscuras. En 1886 se encontró oro en el Transvaal, un estado establecido por algunos de los Boers que huían del mandato británico. Rhodes temía que los Boers del Transvaal, enriquecidos por los beneficios de las minas de oro, fueran un obstáculo para sus planes. Si unían sus fuerzas con los colonos alemanes del oeste, bloquearían su ruta hacia el norte. Para evitarlo, Rhodes formó una alianza con mineros descontentos de la ciudad minera de Johannesburgo y planificó un levantamiento para derrocar a los Boers. Jameson le aseguró a Rhodes: cualquiera puede apoderarse del Transvaal con una docena de revólveres. Rhodes diseñó el plan para apoderarse del Transvaal por la fuerza, y estos eran los elementos. Que el pueblo de Johannesburgo se levantara en una revuelta, pedirían ayuda y Jameson respondería a la llamada con una fuerza de mercenarios y policías de Rhodesia y, por así decirse, apoderarse del país. La prometida revuelta no se materializó, pero Jameson continuó con el plan.
Llegó al Transvaal al mando de sus hombres, pero los Boers los estaban esperando. Dejaron que los invasores avanzaran hasta que los rodearon y entonces los fueron matando con asesina precisión. Según el comandante de los Boers, muchos de los hombres de Rhodes eran adolescentes y algunos se echaron a llorar. La incursión de Jameson en el Transvaal fue considerada como un ataque no provocado sobre un estado independiente, un acto de agresión. Repercutió en todo el mundo. Cloud se vio obligado a dimitir como primer ministro de la colonia de El Cabo y fue requerido por Londres para responder ante el Parlamento británico. Pero no tenían nada que temer. En Gran Bretaña, la opinión pública era claramente anti-Boer. La reina expresó el sentir popular en una carta a su hija. Los Boer son un pueblo horrible, cruel y despótico. Rhodes había llevado a Gran Bretaña a un camino muy peligroso. Sus métodos violentos y sin escrúpulos provocaron una reacción que conmocionó al imperio hasta la médula, y en un momento en el que la reina se preparaba para celebrar las glorias y triunfos de su reinado. ...1897 era el año del jubileo de diamantes de Victoria, 60 años en el trono. Militares y líderes coloniales de todos los rincones del imperio llegaron a Londres para participar en un desfile espectacular. Fue filmado por las nuevas cámaras de cine. La pequeña mujer bajo la sombrilla gobernaba una quinta parte de la población del planeta. Ha sido un día inolvidable. Creo que nadie ha recibido una ovación como la que me han dedicado a mí. Los vítores eran ensordecedores y todas las caras parecían resplandecer de alegría. Pero la alegría pronto se convertiría en desilusión cuando soldados que habían desfilado por las calles de Londres fueron enviados a luchar en la guerra en Sudáfrica. Los británicos enviaron un ejército para realizar lo que Rhodes no había conseguido, poner fin a la independencia de los Boers. La guerra de los Boers empezó un año después del jubileo de la reina. Los británicos creían que sería una campaña breve y gloriosa, pero los Boers estaban bien armados. Un soldado inglés escribió en su diario: Tan pronto como empezamos a avanzar, silbaron las balas. De pronto una Maxim abrió fuego sobre nosotros. Eso frenó la línea de fuego, porque todos se tiraron al suelo y nadie se atrevió a moverse. Los británicos fueron a la guerra en Sudáfrica muy mal preparados para ese tipo de contienda. La mayoría de los generales que lucharon contra los Boers estaban acostumbrados a un enemigo que luchaba con lanzas. Fue una sorpresa para ellos. Hubo casos en los que se rindieron. La gente no podía soportarlo más. Tiraban las armas y echaban a correr. Hubo gritos de cobardía. Las sucesivas derrotas acabaron con la confianza del pueblo británico. Incluso la firme Victoria estaba conmocionada. Hoy no ha habido noticias, solo listas de bajas. La guerra le tocó personalmente cuando su nieto, el príncipe Christian Victor, apareció entre los soldados muertos. Los británicos incrementaron el esfuerzo de guerra. Enviaron 250.000 de soldados al sur de África. Lentamente, la marea fue en contra de los Boers. Los ejércitos Boers fueron derrotados, pero sus jóvenes comandos continuaron con una guerra de guerrillas. Como represalia, el comandante en jefe, el general Kitchener, inició una guerra de agotamiento, quemando alquerías y reuniendo a mujeres y niños. Los internó en los primeros campos de concentración. Un gran número de civiles Boers
se vio expuesto al tifus y al cólera, y como resultado de ello se convirtieron en campos de la muerte, que la prensa británica y muchos liberales denunciaron como un método bárbaro de hacer la guerra. El patriotismo de la reina y del pueblo siguió inalterable. Pero los desastres de la guerra de los Bóers alimentaron una mayor desilusión de la que el ideal imperialista nunca se recuperó. Cecil Rhodes, el hombre que había hecho más que nadie para iniciar esta guerra, aún tenía que luchar una última batalla. El estado de su corazón le dificultaba la respiración. Fue llevado a su pequeña casa en la costa, con la esperanza de que la brisa del mar aliviara su angustia. Pero aquí, a los 48 años de edad, perdió su carrera contra la muerte. Había dejado escrito que quería ser enterrado en Rhodesia, en un lugar que él llamaba la vista del mundo. Su tumba fue marcada no con una cruz, sino con una enorme piedra. Era, en palabras del alto comisionado británico, un lugar pagano, siniestro y embrujado. Muchas de las actitudes que Rhodes había defendido fueron enterradas con él. La era de Victoria había terminado, y con ella el incuestionable imperialismo que había representado. La reina Victoria falleció la noche del 22 de enero de 1901. Tenía 81 años. Siguiendo sus instrucciones, la vistieron de blanco y echaron flores de primavera sobre su cuerpo. Su cara fue cubierta con el velo que llevaba el día de su boda con el príncipe Alberto, 60 años antes. La muerte de la reina Victoria fue considerada por muchos como el final de una era. Pero también, en 1901, se temía que otras potencias se levantaran, presionando a Gran Bretaña para ceder su primacía en el mundo. Así que en los últimos días del reinado de la reina hubo temores y recelos. Rhodes había ampliado en exceso el imperio. Las repúblicas bóers que él había obligado a Gran Bretaña a conquistar pronto obtuvieron la independencia. Su espíritu agresivo sería reemplazado por un liberalismo gladstoniano. Los ideales que el príncipe Alberto había inculcado en Victoria en los primeros años de su reinado demostraron al final ser más duraderos que el duro imperialismo de sus últimas décadas.